estos lindos cartelitos. Pero bueno, es un honor que esto salga de nosotros y que estos distinguidos profesores salgan de nosotros. Está el doctor Luis Toto, que bueno, también va a participar, y el doctor, que no estaba previsto que viniera, pero bueno, Federico Álvarez Larrondo, es medio como vecino nuestro, porque me decía que los Larrondo de allá de Madriaga, de Mardiajoso, son todos parientes, así que bueno, pero quería agradecerles en primer lugar a ustedes, que siempre es un esfuerzo venir al interior y sé que lo hacen con mucho entusiasmo, y en esta materia mucho entusiasmo, y vos me estabas contando que tenías, habías pasado ya por los MIC en Mar del Plata por varios años, así que esto es interesante. Nosotros tenemos un MIC que les contaba que bueno, que lamentablemente alguna charla más vamos a tener que tener con el poder político acá municipal, porque nos da la impresión que no se le da la fuerza o la importancia que tiene, inclusive para el ejercicio de la profesión, porque los abogados también vamos a acompañar al que hace la denuncia o al denunciado. Así que bueno, los dejo acá con el acompañamiento de mis colegas, y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo no sé, y acá los amigos me han invitado a hacer la charla de apertura. Yo les cuento un poco quién soy para que me conozcan. Yo soy secretario letrado de la Procuración General de la Nación, fui director de Defensa del Consumidor de General Porredón. Empezamos a investigar sobre derecho del consumo en el año 1994, sí, soy viejo. Hemos creado el programa de protección al consumidor dentro de la Procuración General de la Nación. Soy titular de la Cátedra de Derecho del Consumidor de FASTA de Mar del Plata, así que la verdad tenemos unos años dedicados a esto, una vida, en realidad más de la mitad de la vida dedicada al derecho del consumo. Así que para mí es un placer poder venir a hablar de este tema y poder empezar a desandar, ¿no?, lo que va a ser estos 5 encuentros que han planteado. Así que bueno, agradezco a los organizadores por haberme invitado. Bien, arrancamos. Espérenme, vamos por acá. Yo voy a cumplir con el deber de información, que es uno de los pilares esenciales del derecho del consumo, y es que los voy a aburrir un rato, ¿sí? La primera parte los voy a aburrir, ¿por qué? Porque voy a hacer un recorrido sociológico, histórico, económico, para poder entender de lo que vamos a hablar dentro de las 5 clases. Si no tenemos esta base, es muy difícil entender las soluciones del derecho del consumo, y eso lo puedo hablar por experiencia propia, por las discusiones que tenía en el año 2004-2005 con los abogados, a los cuales les hablábamos del derecho del consumo y venían con la matriz del Código Civil y Comercial, en el cual, por la edad que veo de la mayoría de los que estamos acá, fuimos formados, ¿sí? No somos hijos del Código Civil y Comercial, sino que somos hijos del Código de Vélez, y ser hijos del Código de Vélez tiene sus consecuencias, ¿sí? Tiene sus consecuencias, sobre todo para entender algunas de estas soluciones. La primera parte es entender por qué hablamos de que hoy estamos en la sociedad de consumo, ¿sí? Y para eso hay que hablar de un cambio fundamental. La mayor parte de los que tenemos más de 40 somos todavía hijos de la sociedad del trabajo. Nuestros abuelos o padres eran hijos de la sociedad del trabajo, y sin embargo nosotros somos hijos de esa, de la sociedad del consumo. Nuestro ámbito no es la fábrica, nuestro ámbito es el shopping. Y ese cambio no es un cambio menor y no es un cambio que se dio de un día para el otro, sino que tiene una lógica sistémica por la cual hoy somos el resultado vigente. Yo hay un libro que siempre recomiendo, porque la verdad que este libro a mí me cambió el enfoque y me permite, a mí me gusta mucho la sociología, y este hombre ya fallecido, el famoso, el fantástico Zygmunt Bauman, tiene muchos libros, es muy conocido por lo de modernidad líquida, vida líquida, amor líquido, consumo, pero la verdad que la obra fantástica de este hombre, que está en internet, así que te lo pueden leer sin necesidad de comprar el libro, es esta obra, se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Es fantástico porque explica cómo pasamos de la sociedad del trabajo a la sociedad del consumo, ¿sí? Y cómo hoy edificamos al consumidor y por qué vamos a ver las soluciones que vamos a ver hoy. Y que nos van a explicar muchas de las soluciones legales que vamos a analizar. ¿Qué decía Bauman? Bauman decía, arrancaba hablando de ser pobre. Y él decía, y partiendo de una base fundamental, siempre va a haber pobres. Pero el tema es, ¿qué significa ser pobre en una sociedad de trabajo? ¿Y qué significa ser pobre en una sociedad de consumo? Y esto es importantísimo porque va a edificar muchas de las decisiones que nosotros vamos a tomar
que para colmo las escuelas económicas nos dicen que son decisiones racionales, cuando las últimas escuelas conductistas como Kahneman vienen planteando que en realidad nosotros no reaccionamos por raciocinio, sino que reaccionamos ante el comercio por emociones. En consecuencia, la idea es, una cosa es ser pobre en la sociedad de trabajo y otra, donde había trabajo para todos, y otra la del consumo, donde nuestra personalidad se edifica en base al consumo. Somos según consumimos, somos según exhibimos bienes a terceros, y eso nos da un lugar dentro de la escala social que genera mayor o menor respeto. Y esto, vuelvo a insistir, no es un tema menor cuando empecemos a ver las razones o soluciones que hay que dar a muchos de los temas. Si antes ser pobre era estar sin trabajo, hoy en realidad ser pobre es estar fuera del mercado, porque el consumidor que no consume no es parte del sistema directamente, ¿sí? No es ni siquiera trabajador. ¿Cómo se logró que la gente trabajara? Porque también esto es importante, entender cómo se generó la sociedad del trabajo, a través de la ética del trabajo. La ética del trabajo no es una cuestión menor, fue construida a partir del iluminismo y sobre todo a partir de la revolución industrial. La revolución industrial, ¿qué planteó? Necesitamos gente en la fábrica, cuando en realidad todo el mundo era o esclavo, o parte del señor feudal en su momento, y cuando terminó el feudalismo era en realidad el artesano o el mercader. Ahora había que lograr que esa gente que era autodidacta aceptase ir a una fábrica a vender su capacidad que había sido para elaborar su producto, se la entregase a un tercero. Y que ese tercero, ¿sí?, uno lo aceptase mansamente, aun cuando no le encontrase sentido su trabajo. ¿Cómo se logró esto? Se logró a través de los ideólogos que generaron la ética del trabajo. Y la ética del trabajo parte de dos premisas y dos presunciones tácitas. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, si yo quiero conseguir lo necesario para vivir y ser feliz, tengo que hacer algo que los demás consideren valioso. Entonces, yo iba a la fábrica porque entraba a la fábrica si me consideraban valioso. Si no era valioso, con lo cual empieza a medirse el carácter o la validez de una persona según la retribución. Y en segundo lugar, que está mal y es necio y moralmente dañino conformarse con lo que se tiene. Ustedes ven que el discurso todo el tiempo a nuestros hijos es ¿cómo te vas a conformar con lo que ya tenés? Siempre hay que aspirar a más. Y ese es el discurso cuando en realidad en ese momento nadie tenía la idea de aspirar a más, porque no hacía falta más que vivir y utilizar el tiempo libre o poder vivir de una manera decorosa. Bueno, lo que dice la ética del trabajo es que hay que generar, ¿sí?, cada vez ansias de tener más de lo que se tiene. No se puede conformar uno con lo que tiene, con lo cual vemos que el inconformismo actual no es producto solamente de la sociedad de consumo, sino que ya viene signada por la ética del trabajo. Las presunciones son que la mayor parte de la gente tiene una capacidad para vender y que alguien puede comprársela y por eso ganarse la vida. Y segundo, que solamente el trabajo que es considerado valioso por los demás es el que tiene sentido. Si no es considerado valioso, que eso pasa mucho, es yo hago obra benéfica y cobras, no. ¿Y cómo no vas a cobrar? ¿Pero por qué no? Si en realidad la idea es que vos tenés que generar. Con lo cual entonces va a aparecer, como dijimos recién, en las primeras épocas de la industrialización, la idea es que la gente aceptase ir a las fábricas, se termina el romance entre el artesano y el trabajo, la idea es que justamente uno pudiera ingresar a la fábrica y lo aceptase mansamente. ¿Y con esto qué aparecía? La ética de la disciplina. Aparece por primera vez los sistemas de control por parte de estas personas que ingresaban a la fábrica. Entonces que teníamos un capataz. Y el capataz controlaba que nadie se saliese del horario, que nadie dejase de cumplir con lo que era su carga, y uno en realidad aceptaba a partir de ese momento un sistema donde no solamente enajenaba su trabajo, sino que aceptaba que otro lo condicionara y lo marcara. Por eso es que hay algo fundamental, que la ética del trabajo que implicaba aceptar la renuncia a la libertad. Yo como artesano manejaba mis horarios, mis tiempos, mis días. A partir de que entro a la fábrica renuncié a la libertad. Y esto es muy importante porque lo vamos a entender, sobre todo cuando empecemos a ver el cambio de timón en Estados Unidos. Acá voy más o menos, lo llevo, ¿sí? Algunos me miran como diciendo, ¿qué hago acá a las 12 y pico de la tarde? Bueno, les prometo que después va a estar la parte más interesante. Con esta ética del trabajo, lo que lográbamos es, por un lado, resolver la demanda laboral, pero además, demarcar quiénes se adaptan al sistema y quiénes no. Entonces, el que no quería ir a la fábrica era lo que antes se conocía como aquel que era linchera, el que andaba por la vida afuera o era asistémico. Como era asistémico, lo que había que lograr, ¿qué era? Bueno, justamente generarle condiciones por las cuales él quisiera volver. Y entonces, la actuación de los mendigos, ¿sí?, para que desaparecieran los mendigos, se empezaron a crear, por ejemplo,
la ley de pobres. La ley de pobres que dijo, basta de asistencia a los pobres a partir de 1820, se crean hospicios para pobres, que son tan terribles que la gente prefiere trabajar antes que ir a esos hospicios. Con lo cual, lo que hizo esto fue contraproducente, porque como la gente no quería ir al hospicio, aceptaba de cualquier manera ir a trabajar, y esto hizo que los salarios bajaran en esta época. Porque total, cualquier salario era mejor que terminar en un hospicio para pobres. Entonces había que trabajar para evitar el hospicio para pobres. La sociedad entonces empieza a diseñar, la propia sociedad se diseña como una gran fábrica. De hecho, si uno empieza a escuchar las tendencias políticas, aún hasta el marxismo, habla de que de la sociedad como una industria, como una fábrica. Lo que pasa es que en vez de manejada por los capitales, es manejada por los trabajadores. Pero los dos hablan de una fábrica. Con lo cual, toda nuestra sociedad está identificada como una fábrica. Todos nuestros abuelos y ascendientes se generan en una idea de que la sociedad es una fábrica. Por consiguiente, el trabajo pasa a ser el eje de la vida individual y el orden social. Y esto es muy importante, porque todos empezamos a aceptar que el trabajo es la razón de ser de nuestra y que nos estructura. Por eso los padres, ¿qué era lo que querían? Que cuando ellos terminaran de trabajar en la fábrica, lo reemplazara el hijo. Y que el hijo entrara a trabajar en la misma fábrica que él para seguir con el sistema, porque era un sistema que aceptábamos como natural a partir del siglo XIX y más en el XX. Además, el trabajo definía qué lugar tenía yo dentro de la escala social. Si yo venía y decía, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Álvarez Larrondo, trabajo en Ford. Ya eso me decía, si trabaja en esa empresa, quiere decir que es un tipo que, dentro de todo, dentro de la escala social, tiene que estar en un lugar determinado. Lo que demostraba no eran los bienes que tenía, era el lugar que ocupaba laboralmente. Entonces el trabajo era un significante social, era lo que me determinaba quién era yo dentro de la sociedad. Por eso es que si ustedes miran, en realidad, en esa época, el 70% de las horas que uno estaba despierto lo pasaba en la fábrica. Entonces la fábrica era el ámbito natural de vínculos sociales, era el ámbito de relación, de ahí la fuerza de los sindicatos, que va a surgir en esa época a posteriori, pero con dos sistemas de control. La fábrica, controlado por el capataz, y el servicio militar, controlado por el Estado. Con lo cual, lo que teníamos era sujetos dóciles, ¿sí? Y que a su vez replicaban ese control. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que iba a la fábrica? Como en ese momento había que mover engranajes, era el hombre. El hombre que hacía en la casa era el padre familia, y ese sistema de control que él sufría en la fábrica lo reproducía en la familia. Por eso era la mujer sumisa al hombre, los hijos sumisos al padre, y él hacía el mismo control que a él le ejercían dentro de la fábrica. El sistema era genial, se reproducía. Pero claro, la gente empieza a descreer de la ética del trabajo a partir de que esto va pasando. Y sobre todo, el quiebre se da cuando los expulsados o los que se van de Inglaterra empiezan a colonizar Estados Unidos. Y ahí la idea era la idea de la libertad. Y en consecuencia, lo que había renunciado justamente el sujeto era la libertad. Y la idea es que acá había que volver a trabajar, pero ya con otro concepto. Ya no era que el trabajo dignifica. De hecho, ¿quién hoy dice, voy a trabajar y qué contento voy a trabajar? No, lo que nos enseñan hoy es, tengo que ir a trabajar, porque es una condición para después poder hacer lo que yo quiero. Cuando antes, la ética del trabajo era lo bueno era trabajar, ¿sí? Lo bueno era trabajar y lo dignificante. Lo que empiezan a establecer el espíritu de empresa norteamericano, ¿cuál es? Que en realidad el trabajo, ¿sí? Hay que hacerlo como una carga, ¿para qué? Para juntar la mayor cantidad de dinero y con eso después poner mi emprendimiento y en consecuencia comprar mi libertad. Con lo cual, renuncia a la libertad con la ética del trabajo, y con la ética empresaria es otra vez volver a recuperar esa libertad. Con lo cual, de lo que estábamos hablando en principio era de derecho a la libertad. Pero el problema de esto es que como la única idea era que había que trabajar mucho para hacerse rico, lo que empieza a cambiar es que yo empiezo a valorar a la gente según la cantidad de dinero que logra acumular. Entonces la idea de el enorme esfuerzo y el desprecio al trabajo, como decía el gran Quino, ¿no? Trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida no se gana trabajando? Tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida. Es genial. Es esto. Es decir, esa lógica es la lógica de la sociedad que empieza a mutar en sociedad de consumo. Es decir, ¿por qué trabajar? Ya no es dignificante trabajar. Entonces, ese repudio al trabajo como medio para ganar más dinero hace que ya no importe lo mejor antes era ser ético, para pasar a hacerlo más, a ser cantidad. Entonces, lo que empieza a definirse es una lucha porque por una porción más grande del excedente. Yo tengo que tener cada vez más dinero ¿para qué? Para con eso construir mi personalidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que marca la vara dentro de la sociedad? Ya no es yo soy de Ford, sino yo adentro de Ford soy gerente. Entonces, yo soy director, entonces lo que empieza es cuánto gano, es lo que me dice cuán importante soy dentro del tejido social.
Con lo cual, el valor y la dignidad de los seres humanos se empieza a medir según la recompensa recibida. Siglo XIX, ¿sí? Siglo XX. Por ende, lo que pasa es las motivaciones que antes eran humanas, que era recuperar la libertad en los comienzos, pasa a ser directamente el mundo del consumo. Lo que me importa es mostrar que yo consumo para poder de esa manera mostrar cuán importante soy. ¿Quieren un ejemplo? Ricky Ford, el recordado Ricky Ford, que en paz descanse. ¿Qué era lo que hacía él? Todo el tiempo mostraba con obscenidad lo que tenía, porque eso demostraba para él, era su forma de decir que era importante. Es el mejor icono de la sociedad de consumo. Ahora, la nuestra entonces ya no es una sociedad de trabajo. La nuestra es una sociedad de consumo y está bien puesto el título. ¿Por qué? Porque en la nuestra, ¿sí?, el dinero que vamos a ver es lo que va a mediar entre el deseo y la efectivización de ese deseo. Por lo cual el dinero pasa a ser piedra angular del sistema, como vamos a ver ahora más adelante. ¿Y por qué sociedad de consumo? Usted va a decir, pero si todavía sigue habiendo fábricas y todavía sigue habiendo productos, y todavía vamos a trabajar mucha gente a la fábrica. Lo que pasa es que la diferencia de una sociedad a otra es dónde pongo el énfasis. ¿Cómo educo? ¿Educo para trabajar o educo para consumir? Y si nosotros miramos en los últimos tiempos, estamos educando a las generaciones para consumir. De hecho, ¿qué es que los chicos, cuando eran más chiquitos, en mi caso, tuvieran 24 horas, 6 canales de televisión para que vieran dibujitos que en realidad lo único que hacía era bombardearlos con publicidad? Es prepararlos para el consumo. Cuando a esos mismos chicos decimos, uy, ahora qué brillantes en YouTube directamente hoy los programas son publicidad. No sé si lo han, yo tengo hijas chicas, pero mis hijas hoy lo que ven es como una nena abre todo durante una hora, todos los productos que le regalan. Es publicidad el programa. Ya no es que el programa era la excusa para que veamos publicidad, sino que la publicidad es el programa. Entonces, lo que estamos haciendo es educar gente que sea justamente consumidores. Por eso, la de nuestros abuelos era de productores, pero la nuestra es una generación de consumidores. Todos nosotros somos una generación formada en los albores del consumo y nuestros hijos ya son directamente, absolutamente consumidores. ¿Qué tenemos que hacer acá principalmente en esta época? Consumir. Está bien consumir, está bien visto consumir. Ahora bien, en nuestro caso, ya directamente ni siquiera tenemos instituciones panópticas que nos controlen, porque han logrado que, como la idea es que hay que acumular cada vez más riqueza, nosotros mismos controlamos. De hecho, hay un trabajo en la empresa y tratamos de codear al otro y quedarnos más horas trabajando y exigiéndonos para esperar una recompensa que nos coloque en una mejor situación. Es genial. Directamente ya no hace falta nadie de afuera que nos controle. Nosotros mismos somos el sistema de control que existía en la ética del trabajo. No se abre esa ventana, ¿no? Si alguno se quiere tirar, no. Entonces, la idea es cuál es. Que de un sistema en el cual lo rutinario era lo natural, pasamos a una sociedad en la cual no tiene que haber rutina. La idea es que no haya rutina. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar todo el tiempo dispuesto a sentirse atraído por nuevas cosas. Y entonces no nos tenemos que aferrar a nada. La idea es esa, es decir, tenemos que estar todo el tiempo esperando algo nuevo. Ningún deseo puede ser el último, ¿bien? Entonces lo que nosotros queremos todo el tiempo es hacer desaparecer el deseo. Porque la idea es que tenemos que estar todo el tiempo deseando cosas. Somos como chicos, ¿se acuerdan? A los chicos les regalábamos, quiero el auto, quiero el auto, quiero el auto, toma el auto. Jugaba media hora, no queríamos hacer auto, quería otra cosa. Bueno, nosotros somos eso hoy. Una vez que llegamos al bien, ya queremos algo nuevo. La idea entonces es que el consumo no debe ser difícil de entender, justamente porque no podemos detenernos en esta lógica, no podemos hacer que el consumidor se quede solamente en un solo objeto, debe ser impaciente, debemos ser impetuosos, inquietos, fáciles de entusiasmar, inclinados también a perder interés en las cosas, porque hay algo que es fantástico. Si yo aparto el deseo de la espera y la espera se separa del deseo, la capacidad de consumo se puede ampliar mucho más. Lo vamos a ver ahora cuando veamos crédito, ¿sí? Cuando veamos el crédito. Por eso Mark Taylor dice algo fantástico: el deseo no desea la satisfacción como antes, el deseo desea el deseo. Si nosotros tenemos que vivir deseando todo el tiempo. Entonces, claro, decía Mafalda, bueno, y cuando la sociedad de consumo llega a la saciedad de consumo, ¿qué? Y si uno ve, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, decía que cuando todos llegáramos a la saciedad, iba a ser un momento espiritual espectacular, porque todos íbamos a decir, cuando tuviéramos todas las necesidades satisfechas, íbamos a ser intelectualmente superiores, porque nos íbamos a dedicar a crear, a pensar, y la verdad es que no, se equivocaron, porque la sociedad capitalista lo que dice es que nunca está satisfecho el límite de necesidades. Entonces esa idea que pensadores como Santo Tomás de Aquino pensaron que podía ser revolucionaria, no existe, no existe. Todo el tiempo estamos educados para querer más y más. Por eso
decía Freud. Freud era mecánico. Freud decía, el estado de felicidad no existe como tal. Y está bien. ¿Por qué? Harari explica en su última obra, Homo Deus, dice, se hicieron pruebas con ratas respecto al tema de la satisfacción. A una rata se le daba dopamina cada vez que apretaba una palanca, ¿sí? Y se le ponía la comida al lado. ¿Qué hacía? Como quería todo el tiempo tener satisfacción, se morían de hambre. Entonces, no puede haber felicidad permanente porque no saciaríamos las necesidades imprescindibles. Por eso que él decía, no, la felicidad tiene que ser algo, ¿sí?, que aparezca cada tanto. Sin embargo, lo que se dice ahora es que la sociedad de consumo crea el estado de felicidad. La verdad es una felicidad que siempre está en espera, porque estamos deseando, entonces ocupamos la cabeza pensando en lo que queremos, en el pantalón, en esto. Entonces llegamos a la sociedad de consumo. ¿Acá estamos? ¿Llegamos a tiempo actual? Muy bien, llegamos. Ahora, cuando hablamos de sociedad de consumo, ¿de qué hablamos? Vamos a hacer una visión desde la producción. ¿Qué dice la historia? Pero, en primer lugar, vamos a la Real Academia Española. ¿Cuál es la definición de sociedad de consumo? Y acá ya a uno le tendría que dar vergüenza, ¿no? Porque dice, dicho de la sociedad o de la civilización que está basada en un sistema que tendiente a estimular la producción y el uso de bienes no estrictamente necesario. Esa es la definición de la Real Academia Española respecto de qué es la sociedad de consumo. Compramos cosas que no sirven para nada, pero de golpe, ¿cómo no? Yo quiero la freidora de George Foreman porque la vi a las 12 de la noche, ¿sí? Cuando en mi vida pensé en comprarme una freidora, pero la vi y apareció el deseo. ¿Es necesario? No. Pero bueno, pero ahora sí yo lo siento necesario, porque George Foreman me dijo, ¿sí? Miren ustedes, George Foreman ganó más plata vendiendo ese aparatito que boxeando, por lo que se hizo famoso toda la vida. Miren la locura, le tuvieron que comprar la marca a él para sacárselo de encima a los empresarios porque le pagaban por todo. ¿Cómo llegamos entonces de lo económico? Dijimos que la revolución industrial era fundamental, por supuesto. Pero la revolución industrial y el iluminismo fue el que generó esta ética del trabajo. Aparece la burguesía, y la burguesía trae consigo las libertades que son las que nos educaron a nosotros a destiempo. Porque el Código de Vélez, a pesar de ser del 1869, es un código cuyas fuentes son los pensadores de la Revolución Francesa. Es decir, que a nosotros, hasta hace 4 años, aplicábamos la lógica de los pensadores de la toma de la Bastilla. Ahora, ¿el tema cuál es? Que las libertades burguesas eran libertad de comercio y de industria, y para eso nos generaron en su momento las 3: fraternidad, igualdad, libertad. Porque era necesario para ese momento. Aparece el capital industrial que supera al capital comercial, aparece la idea de la mano invisible del mercado con Adam Smith, cuando nadie dice que Adam Smith era empleado de Carnegie, con lo cual escribía para su jefe. Es decir, si bien su obra puede ser muy importante, Nash demostró que todos sus postulados son falsos, y sin embargo en las facultades de economía de la Argentina se sigue estudiando a Adam Smith y no a Nash. El comercio entonces, ¿qué pasa en esta época? Empieza a expandirse. Entonces, cuando se empieza a expandir, empieza ahí los grandes problemas de la economía a escala. Y en segundo lugar, la liberación de la riqueza, aparece el principio de igualdad, y en la igualdad no es ingenuo. Cuando nosotros hablamos de igualdad, tenemos que ver en el tiempo histórico. ¿Qué pasó hasta ese momento? Aparecía la burguesía era cada vez más fuerte. Pero ¿quién era el grupo al que no podía destronar? A los aristócratas. Porque ¿qué tenían los aristócratas? La tierra. ¿Y cuál era el secreto para que los aristócratas a lo largo de la historia siguieran siendo fuertes? Un instituto que nosotros estudiamos de refilón en la facultad, que es el mayorazgo. ¿Se acuerdan del mayorazgo? El mayorazgo que decía que toda la herencia era para el hijo varón mayor. ¿Por qué? Porque era una planificación política. Si yo tengo 10.000 hectáreas, o 100.000 hectáreas, y mi hijo mayor es el que se va a quedar, la generación siguiente va a tener 100.000 hectáreas y va a ser cargo de los otros parientes. A la siguiente va a haber 100.000 hectáreas, y a la siguiente va a haber 100.000 hectáreas, y siempre voy a ser poderoso por la tierra. ¿Cuál es el problema que tenía la burguesía? La burguesía no podía enfrentar ese poder consolidado. Entonces, lo que dice es, no, necesitamos la idea de la igualdad, todos somos iguales. Y en consecuencia, aparece el Código de Napoleón en 1804, y en 1810 se lo modifica, ¿y qué se hace? Se abroga el mayorazgo. ¿Por qué se abroga el mayorazgo? Porque si yo desaparezco el mayorazgo, digo que todos los herederos son iguales, y yo tengo 10 hijos, a la generación siguiente ya no tengo 100.000 hectáreas, tienen 10.000 cada uno. Y si cada uno de ellos tiene 10 hijos, a la generación siguiente tienen 1.000. Con lo cual en 2 generaciones destruí el poder que me podía hacer solo. Y a partir de ahí entonces entendemos el capitalismo. Hasta acá venimos. Por ende, Revolución Industrial, siglo XVII, el taylorismo
que es la aplicación, ahora vamos a ver un poquito, después viene el Fordismo, el post-Fordismo, la robótica y la telemática. Estos son los procesos hasta hoy, y hoy ya tenemos que empezar a hablar de inteligencia artificial, que me han invitado a venir dentro de dos miércoles. Me van a dar ahí un espacio para que les empiece a hablar de lo que es inteligencia artificial y los problemas que vamos a tener en materia de consumo y lo que tenemos que hacer. ¿Qué es el Taylorismo? Taylor fue el primero que hizo la organización mecánica del esfuerzo humano. ¿Qué era lo que decía Taylor? Dice Taylor, mire, una persona, si tiene que hacer las 6 fases de producción, o las 5 fases de producción, perdón, hasta llegar al producto final, pierde todo el día. ¿Por qué? Porque capaz que el hombre es muy bueno armando las ruedas, pero es muy malo ensamblando la estructura esta, es peor coordinando esto, es malo haciendo el producto final hasta llegar acá. Entonces pierde mucho tiempo en esto, cuando él en realidad es bueno para esto. Entonces, ¿qué dijo Taylor? Taylor dijo, pará, muchachos, ¿para qué van a hacer todos ustedes? Vamos a empezar a sistematizarnos para de esa manera empezar a producir más de lo que estamos produciendo. Entonces dijo, si vos sos bueno para armar las ruedas, durante todo el día haces ruedas. Si vos sos bueno para ensamblar, vos durante todo el día ensamblás. Entonces, cuando llegaba al final del día, en vez de tener un producto, teníamos 3. Primer lógica industrial aplicada para incrementar la producción de bienes y servicios. A eso le sigue el Fordismo. ¿El Fordismo qué hace? Producción en serie. Empieza a ordenarlos, pero además con una cinta y empieza a pasar. Entonces nadie ya se tiene que mover, se empieza a sistematizar y todos los productos son iguales. Esto es importante. Todos eran iguales, porque era novedoso el auto. Entonces no me importaba que el auto tuviera tres faroles, que tuviera color rojo. No. La idea era que era el producto y salía uno tras del otro. Al post-Fordismo, que era la idea del Fordismo, al post-Fordismo le sigue, ¿sí? Post-Fordismo, autoyotismo, la idea del multiproducto. Se empieza a incorporar la electricidad, esto acelera el ritmo de producción, entonces yo empiezo a tener cada vez más bienes en el mercado, cosa que antes no lo había, ¿bien? Tengo cada vez más bienes, tengo cada vez más producción y empiezo ahora con la investigación dentro de la fábrica. Y aparecen los negocios de buscar nichos de mercado, de buscar perfiles, de buscar consumidores, de buscar qué le gusta al hombre, qué le gusta a la mujer, qué le gusta al de 25, qué le gusta al de 40, qué le gusta al de 50. Aparece la robótica, que se empieza a aplicar en la producción. Ustedes vean, primero era esto, en los autos. ¿Dónde está el hombre? Desapareció. Porque la idea es que esto acelera y además tiene menos fallas. Entonces todo el tiempo voy acelerando la producción. Pero hoy para esto. Es decir, para cortar y trozar el pollo tampoco hace falta humanos porque ya hay máquinas que empiezan a realizar esta tarea. Y esto acelera el ritmo de producción. Esto es Amazon. Amazon hoy, ¿qué hace? No tiene más personas que van a buscar los productos a la góndola. Estas estructuras están programadas, se meten abajo de la góndola, la levantan y la llevan hasta donde está el hombre, que con eso toma el producto, lo mete en una caja y lo despacha. Con lo cual estos son legiones de estas maquinitas que reemplazaron a legiones de hombres. Con lo cual la prestación del servicio se acelera. ¿Y por qué hago tanto hincapié en que se acelera? Porque eso se suma a la telemática. ¿Y qué es la telemática? La telemática es la posibilidad de utilizar la informática y los satélites. Entonces, yo ahora ya no es solamente que acelero la producción, sino que puedo producir en cualquier lugar del mundo. Mejor ejemplo, Apple. Apple hace el diseño de los iPhones y manda online cómo lo tienen que hacer en China. Y en China lo arman, con lo cual la empresa hoy es realmente global. Porque yo puedo hacer los componentes, diseñarlos en cualquier lugar, bajarle la información del software de otro país y ensamblarlo en un tercero. Cuando iban a largar el iPhone 6, se dieron cuenta que había un error durante el día en Estados Unidos, por el cual despertaron a toda la plantilla de chinos que estaban durmiendo, porque 12 horas de diferencia, otros 10, para que fueran a terminar y corregir el error. Eso es empezar a producir a escala global. Eso es realmente hablar de escala global. Con lo cual, con la llegada ahora de los robots y demás, lo que empezamos a ver es que necesitamos una sociedad, en la sociedad de consumo, empezar a amalgamar estos dos fenómenos. Producción cada vez más veloz, que antes yo podía empezar a producir, lo consumía mi pueblo, una vez que mi pueblo ya lo tenía, se lo vendía a los pueblos vecinos, una vez que los pueblos vecinos ya lo habían consumido, los países vecinos, una vez que los países vecinos a los del otro lado del océano. Pero hay un momento en el cual la producción a escala es tan importante que todo el mundo me consumió mis productos. Y ahí se terminó el sistema capitalista. Por eso, cuando yo tengo una aldea global, tengo mayor producción, tengo que generar esto. La necesidad de que la gente se mate en el Black Friday para ir a agarrar un producto antes que nosotros, aún pisando cabezas como sucede hoy en Estados Unidos. Con lo cual, el sistema de consumo va a encontrar 4 pilares esenciales y que van a repercutir ahora sí en lo normativo.
publicidad, moda, contratos predispuestos y crédito al consumo. Sin estos 4 pilares no funciona el sistema capitalista. Entonces, hoy hablábamos, creo que con el vicepresidente, que me decía el tema de los créditos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que si no hay crédito, no hay endeudamiento, no hay sistema. Entonces, si no entendemos esta lógica de la que estuvimos hablando hace media hora, no vamos a poder entender por qué la gente actúa como actúa y cómo después el derecho le tiene que encontrar soluciones que parecen contrarias a lo que nosotros aprendimos en la facultad con el Código de Vélez. ¿Vamos acá? ¿No dormimos? No. Primer pilar, la publicidad. La publicidad cumple un rol fundamental. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos crea, como dijimos hoy, necesidades ficticias. Pero sobre todo, nos crea modelos a los cuales aspirar y que nunca vamos a alcanzar. Porque por más que yo coma poco, ¿sí? No voy a poder ser fachero como este tipo, no voy a poder tener, no voy a poder estar en estas posiciones, en estas situaciones como en Dolce & Gabbana, ¿sí? No tengo, no puedo, no voy a llegar. Pero sin embargo, la publicidad me dice que yo tengo que generar eso y puedo, y si no llego es porque es culpa mía. Porque yo no le pongo el esfuerzo necesario, porque yo no pongo la dedicación necesaria. Entonces, la idea es, todo acá es un desayuno, sos feliz, desayunando, ¿sí? Los productos, lo que comas te va a poner más fuerte. Entonces, todo el tiempo estás jugando con las carencias mismas. Si nosotros viéramos en realidad el concepto que tienen los propios publicistas, ese hombre es Oliviero Toscani. Oliviero Toscani es el publicista de Benetton. Los que tenemos más años, la década del 90 Benetton fue el éxito, pero lo generó a través de ¿qué? De publicidades que rompían lo establecido hasta ese momento. ¿Qué decía Toscani? Hizo, por ejemplo, esta, que para el tiempo era una vergüenza. Una madre negra amamantando un bebé blanco. Para nosotros, por suerte, hoy parece una película, en esa época fue una persona muriendo por el SIDA, y esa era la publicidad, cuando esa enfermedad era tabú. Un cura y una monja besándose. Todavía hoy sigue generando. Y esta foto de la rubia Angelito, el negro Diablito. Esas eran las publicidades de Benetton. Pero ¿cuál es el concepto de este hombre? Este hombre que hizo fortuna y que generó a Benetton y la puso en el mundo a partir de eso, dice que, esto me lo pasó una vez que me baja de Carlucci, y la verdad, para mí es fantástico. Dice, quiero abrir un proceso de Nuremberg contra la publicidad. ¿Cuáles son los cargos? Crimen de despilfarro de cantidades de dinero colosales. Crímenes de inutilidad social. Crimen de falsedad. Crimen contra la inteligencia. Crimen de persuasión oculta. Crimen de adoración de la necedad. Crimen de segregación y racismo, justamente. Crimen contra la paz civil, crimen contra el lenguaje, crimen contra la creatividad, crimen de pillaje. Esto dice lo que viene de la publicidad. Y si vamos a los grandes referentes, por ejemplo, Jerry de la Femina, uno de los que generó la Madison Avenue, que es donde arrancaron la década del 50 las grandes empresas de publicidad de Nueva York, decía que anunciar es hurgar en heridas abiertas. Miedo, ambición, angustia, utilidad. Usted menciona los defectos y nosotros actuamos sobre cada uno de ellos. Nosotros jugamos con todas las emociones y con todos los problemas, desde el no poder seguir en cabeza hasta el deseo de ser uno más entre la muchedumbre. Cada uno tiene un deseo especial. Si se logra que un número suficiente de gente tenga el mismo, se consigue un anuncio de un producto con ese. Miren entonces, si nosotros no somos en realidad cobayos, si nosotros no somos esa rata de la que pusimos cara recién cuando se moría porque apretaba la palanca, porque en los hechos ellos mismos lo que están diciendo es que el sistema está generado justamente ante sujetos que no tienen capacidad para discernir lo que se les está instalando. Me incluyo, obviamente. Segundo pilar, la moda. ¿Sí? ¿Por qué la moda es importante? Uno que dice, la moda y cree que es la jaula de la moda, esas cosas. No. La moda, en realidad, si uno piensa, Michael Patterson, un norteamericano, decía que los creativos nunca en la historia tuvieron tanto trabajo como en esta época. Uno cree que el creativo es aquel que pinta, ¿no? Es aquel que hace el packaging de los productos, el que hace los diseños, el que mezcla los colores. ¿Por qué McDonald's es tan exitoso con su logo? ¿Por qué los chicos se desesperan cuando ven la M de McDonald's? Esto lo decía Angelini en el año 94. Porque la M tiene una forma curva en las M's que para los chicos representa el seno materno, inconscientemente. Entonces para ellos, ver eso es ver el pecho de la madre. Entonces inconscientemente marcan y quieren ir ahí. ¿Ya? Con lo cual, el juego de los diseños y demás, y la psicología que hay atrás de la publicidad, ¿bien? Encuentra algo fundamental en la moda, porque la moda lo que logra es, yo le dije, yo podía vender cada vez a más territorio, pero cuando llegué a todo el globo y todo el mundo me compró,
todos los hombres trabajadores me compraron mis productos, yo necesito renovar los compradores. ¿Y entonces qué hago? Instalo la moda. Porque la moda lo que logra es el quiebre psicológico de productos durables. Si yo esta temporada digo, no se usa más el color claro, el grueso va a salir a comprar productos oscuros. El rojo es el color de esta temporada. Entonces todo el mundo dice, lo voy a cambiar por el rojo de esta temporada. Con lo cual me obligan a que el verde que yo compré el año pasado, que lo podría usar, ya no lo puedo usar. ¿Hasta ahí vamos o no? Bien. Roland Barthes, fallecido también lamentablemente, Roland Barthes escribió una obra fantástica que se llama El lenguaje de la moda. Y en el lenguaje de la moda, él dice, miren, ustedes hablan de vestido, pero vestido no hay un vestido. Para que ustedes vean el impacto de la moda, el vestido en realidad lo que hace es distintas significaciones. Por ejemplo, primero es el vestido inerte, es el que está colgado en la percha, lo miro, sí es un vestido. ¿Bien? Ahora, yo tengo que tratar de hacerlo atractivo, entonces empieza a cambiar el vestido. Primero el vestido en movimiento, ese vestido que vimos recién colgado que no decía nada, ya el movimiento es otra cosa. Empieza a ser, yo ya me empiezo a imaginar en el cuerpo de esa persona, dentro de ese vestido. El vestido descripto, esto es genial porque este es el elemento fundamental para producir un quiebre más profundo. Por ejemplo, taller para usar el día de campo por la tarde. Chau, me mataste, no lo puedo usar en la ciudad y no lo puedo usar a la noche. Con lo cual te obligué a que vos tengas que comprar ese día por lo menos 2 indumentarias, con lo cual multipliqué el público consumidor al menos por 2. No sé si recuerdan, pero hace un tiempo en un programa de moda, por ejemplo, te decían cómo vestirte mañana, tarde y noche. Si yo sigo, porque me educan en ese sistema, multiplicar al consumidor por 3. ¿Hasta ahí vamos? Porque el sistema necesita cada vez más compradores. El vestido fotografiado, aquel vestido en el que yo me imagino dentro de esa imagen, a pesar de que no entro ni de casualidad, pero no importa, eso es lo que a mí me reproduce inconscientemente que voy a hacer cuando me ponga ese vestido o ese indumentario. Y el otro es el vestido firma, que puede ser el mismo que compro en la feria de la salada, pero si viene con la firma de Benito, ya es otra cosa. Por lo tanto, que tratar de que todo el mundo se entere que es un Benito, porque eso me va a colocar dentro de la escala social diciendo yo tengo capacidad de consumo, por lo tanto, yo tengo más poder que vos, por más que estás con el mismo vestido y la misma tela. Los dos vienen de Taiwán, pero el mío es Benito y el tuyo no es Benito. ¿Hasta ahí vamos? Con lo cual lo que empieza y genera la moda es la distinción entre lo nuevo y lo viejo. Y esto que parece, sí, es en realidad en la moda, en la indumentaria, y está destinado a las mujeres, discúlpenme, porque en realidad los hombres son los que caen, por ejemplo, con lo que ahora las empresas descubrieron en los últimos tiempos, que es el restyling. El restyling es cambiarle el foco, el diseño del foco de la parrilla a un auto para demostrarte que el auto que vos compraste hace 4 años ya es viejo. Entonces vos ya estás, te quedaste acá. Entonces si vos querés ser exitoso en una sociedad de consumo y ya empezás a ver cómo ahorrás o cómo te endeudás para comprar el nuevo y seguir demostrándole a tus clientes, al mundo, a la verdad que vos sos exitoso. ¿Hasta ahí vamos? Lo cual también genera una ruptura dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo lo que es viejo es descartable. Entonces cuando empezamos a mirar a nuestros mayores, que antes eran la reflexión y el conocimiento, hoy son aquellos que no sabemos dónde meter y que lo llevamos a la feriada. Porque en esta sociedad lo único que se acepta es lo nuevo. Es aquello que es flexible, que consume, que adquiere. El viejo ya no consume. Consume medicamentos, fármacos, otra cosa. ¿Sí? Ya no es interesante para la sociedad de consumo que necesita vender productos todo el tiempo. Y ahí empezamos a entender el problema de la sociedad. Nada es porque sí. Nada. La telemática, además, los medios de comunicación, esto es fundamental. Si nosotros no tuviéramos en el celular todo tipo de publicidades, como vamos a tratar dentro de 2 semanas, y el sistema tampoco funciona. Pero en la década del 60 se empezaron a dar cuenta de que los trabajadores, ¿sí?, no alcanzaban con los hombres. Entonces decía Carlos Berzi, fallecido también, ya me estoy dando cuenta que estoy grande, Carlos Berzi decía, la sociología de la moda y la sociedad empezó a necesitar nuevos consumidores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Reconocerle el lugar de igualdad, porque se había terminado esa sociedad patriarcal anterior, a la mujer. Pero ¿con qué lo hizo? Con una finalidad, con la finalidad de que ella también fuera un nuevo consumidor como antes no había. Y entonces logró 2 cosas. Primero, a la mujer que trabaja la sacó de la casa, con lo cual obligó y generó un nuevo foco de industrias. ¿Cuáles? La industria del electrónico. Apareció el producto congelado, que antes no estaba, porque antes estaba mamá en casa que cocinaba. Apareció el lavarropas, apareció el microondas,
apareció el lavavajillas, apareció toda una gama de productos que antes no estaban, que vinieron a reemplazar el rol que antes ocupaba la mujer. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a pesar de que la mujer ahora la sacó del hogar, le siguió diciendo que ella era la responsable de la casa. Porque no le dijo, ustedes se van a trabajar igual que el hombre, pero ahora comparten la actividad. No, le dijo, ustedes vayan, ¿sí? Ustedes vayan, pero además encárguense del hogar. Y para cómo les pagó menos. Con el cual mató dos pájaros de un tiro. Incorporó un salario más que puede comprar, pero a su vez por el mismo trabajo empezó a pagar menos. Si ustedes ven, hasta el año 2050 no va a haber igualdad entre hombres y mujeres en materia salarial. Es decir, que por el mismo trabajo va a seguir habiendo diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Y si ustedes ven acá, la publicidad se encarga permanentemente de marcar cuál es el modelo de mujer. La mujer que a la mañana se tiene que encargar ella de que los chicos vayan a la escuela con todo. ¿No? Tiene que ser la super mujer. A la que le dicen que tiene que estar bonita, es decir, que no puede descuidar el aseo personal, el hombre puede venir con la panza, la mujer no. Que tiene que trabajar, y además que tiene que ser eficiente en su trabajo. Que mientras está resolviendo algo a 5 manos, no tiene que dejar de ser femenina y preocuparse por ver un par de botas a distancia. Tiene que ir a comprar, porque es fundamental que siga comprando, ¿sí? Pero además de que hizo todo eso durante el día y la noche, tiene que mantenerse urgente y joven. ¿Sí? Después es la publicidad. ¿Cómo cierra la publicidad? Y bueno, una protección increíble para una mujer increíble. ¿Qué dijimos de la publicidad? Que marca realidades. Entonces lo que está diciendo en este caso es que este es el modelo que impone esta sociedad. No, esta publicidad tendría que ser al revés. El hombre a la mañana, compartiendo las tareas del hogar con la mujer, diciendo que los dos tienen que encargarse de la familia, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, si los dos vamos a trabajar, si la idea es que somos iguales, tenemos que ser igual también en la publicidad, no solamente en el discurso. Y esto todos los días nos va marcando. Recién ahora empieza a aparecer los hombres en la casa, pero no aparece porque es un respeto a la mujer, sino porque encontraron un nicho de comercialización en los matrimonios igualitarios. Entonces no es el hombre porque convive con otro hombre. No sé si lo vieron el otro día, de uno que está limpiando y grita ¡ah! Sí, y porque ve que está brillante la mesa. Es los dos hombres, ¿sí? Y a él, en un gesto, en realidad de sorpresa, que lo vincula con ese grito a un grito de mujer, no a un grito de hombre. Entonces, la publicidad sigue siendo sexista. Y nadie dice nada. Y el próximo objetivo, no tengo el video, son los chicos. Cuando la mayor parte cuando la mayor parte de la gente dice, ay, mi nene tiene una velocidad, es de inteligente, no, es hijo de la sociedad de consumo, no tenés nada nuevo, ¿no? Tu hijo no es Einstein, tu hijo es la consecuencia de este sistema de excitación permanente y de invitación al consumo. Entonces, claro, los chicos, la edad de jugar con juguetes se acortó 3 años, hoy es más, hoy ya están 5. Con lo cual, a los 9 años ya están exigiendo productos y bienes de consumo como lo hacíamos nosotros a los 16. Entonces, lo que logré es más demanda y que nosotros tengamos que destinar más fondos para algo que antes no se destinaba como padres. ¿Por qué? Porque los hijos no reclamaban ese tipo de demanda. Tercer pilar. El tercer pilar es el contrato de adhesión. Por eso cuando uno dice, y vamos a ver si todavía existe el concepto de contrato, pero a nosotros nos educaron con el contrato paritario. Pero a ver, señores, paritario, en mi vida, ¿cuántas veces digo algún arrendamiento y quiero ver cuán paritario era? ¿Sí? Algún contrato de locación y quiero ver cuán paritario era, porque en realidad es la imposición del locador sobre el locatario, por lo general. ¿Sí? Con lo cual, la idea de contrato paritario es para las grandes empresas o para los pequeños negocios de parental. El grueso de la economía es contrato de adhesión. Pero porque sí, no. Porque es la condición necesaria para la subsistencia de la sociedad de consumo. Piensen, si yo estoy produciendo cada vez más rápido, necesito que haya cada vez más consumidores y que tengo que vender cada vez más rápido, no puedo pararme a negociar cláusulas contractuales. No puedo parar a negociar cláusulas contractuales. Por lo tanto, lo que yo voy a tener, esto de la firma, no existe más. ¿Cuánto hace que no firman un contrato? Piensen cuánto hace que no firman un contrato.
Vos me vas a decir, bueno, sí, lo estoy firmando de una manera, ¿con qué? Con el wrap-on, que es a través del clic, ¿sí? Pero en los hechos, la firma, la rúbrica de la vieja época nos enseñó en la facultad, no existe más. Por eso es que aquella idea de la autonomía de la voluntad en materia contractual, de la que hablaba Gounod en el derecho francés, fuente de deberes, de la libre voluntad, todo procede y a ella todo se destina. ¿Qué libre voluntad si yo no puedo negociar nada en un contrato? Cuando voy a CTI, cuando voy a Claro, cuando voy a MX, cuando voy a... ¿sí? ¿A dónde voy? Realmente a aceptar lo que me imponen, que es un contrato sábana, del cual no sé nada. Cuando bajo una aplicación, si alguien se detuviese a leer las actualizaciones, se pega un tiro de firmar eso, ¿sí? Sin embargo, aceptamos, ni leemos, aceptamos. Y eso es contrato. Entonces, la idea esta, de aquella época del liberalismo en la economía y el voluntarismo del derecho, era donde surgía justamente esa idea. Pero hoy día, en realidad, y por eso, justamente, ¿qué le preocupaba a Vélez? Si uno, pensemos cuando teníamos contratos, ¿en dónde estaba concentrada toda la etapa? En el momento de celebración. No nos importaba la etapa precontractual, no nos importaba casi nada la postcontractual, porque si hablábamos de lesión, en realidad, o un vicio de la voluntad, estábamos volviendo siempre el momento de celebración del contrato. Por lo tanto, no había. Los vicios redivitorios, en realidad, es una falla desde el inicio, por lo cual no había una idea de postcontractual y precontractual. ¿Vamos hasta acá? Por eso es que esa teoría, en los hechos, ¿sí?, empieza a resquebrajarse, sobre todo en los últimos tiempos. Pero además, ustedes vean que el contrato de adhesión aparece en el siglo XIX, ¿y producto de quién? Y fundamentalmente de los seguros y transportes. Pero surge en la industria. ¿Por qué? Porque yo tenía que mandar la mercadería, no podía parar un día a discutir las condiciones del contrato cuando justamente el barco me cobraba por estar esperando un puerto. Entonces, se establecían las reglas estándar, se firmaban las reglas estándar, el barco salía enseguida. Había que agilizar tiempo. ¿Bien? Ese modelo es el que después se nos traslada a todos nosotros. Pero hay algo peor. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, nosotros lo que estamos estudiando y que el Código Nuevo trae como contrato de adhesión y decimos que avance, en realidad es un avance para mediados del siglo pasado. Porque lo que estamos encontrando hoy son los contratos que Claudia Lima Márquez llaman contratos en silencio o sin diálogo. ¿Qué son los contratos en silencio? El café, que ponemos la moneda en la máquina y tomamos, es un contrato en silencio. ¿Quién está del otro lado? Nadie, sin embargo estoy contratando. Todos los contratos que yo estoy haciendo por internet, en realidad son contratos deshumanizados. Ya no hay nadie del otro lado, aunque sea para decirnos firmá, como en el banco, tomá, firmá, bancátela, ¿sí? Pero ni siquiera tenemos eso. Entonces, lo que tenemos que empezar a regular ya ni siquiera es contrato de consumo, de adhesión, es contrato sin contraparte. Entonces ahí empezamos con la discusión. Si se puede hablar de que hay contrato, ya no hay más contrato. Lo que hay hoy son términos y condiciones. Punto. Que es distinto de todo lo que estudiamos. Entonces, toda la estructura que nos enseñaron de teoría contractual, señores, miren, me parece que tenemos que refundarla, tenemos que rediscutirla. El Código Civil francés, obviamente, era valor supremo. ¿Bien? La idea ahora es justamente la contraria. Porque nosotros tenemos que empezar a pensar el contrato en la sociedad global. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la estructura del contrato es funcional para el desarrollo de la sociedad de consumo. Dijimos que la producción en serie, a escala internacional, que exige consumo o contratación también en serie. Y como yo necesito que todos en serie produzco y contratan, ¿cuál es el modelo contractual? Y en realidad, el más cómodo. ¿El más cómodo qué es? Llego, ¿por qué rápido? Porque no puedo discutir. Este es el más cómodo. ¿Usted lo quiere? Sí, listo, ya está, sale, como rápido. Como rápido, no puedo discutir nada. Ese es el modelo instalado por el sistema, porque lo que necesita es eso, más combos. Todo el tiempo tenemos que consumir más combos de todos tipos. Entonces la pregunta es, si yo produzco a la escala mundial y se consume, ¿sí?, necesito que todos consuman a la escala mundial, ¿cómo lo logro? El problema empieza a ser hoy más profundo todavía que cuando yo empezaba a estudiar esta materia. ¿Por qué? Porque en la vieja época lo que teníamos era un problema fundamental, que es que la economía era metanacional, era transnacional, era global, empieza a ser global, pero sin embargo los derechos son estaduales. Por eso se pone en crisis la profesión nuestra de abogados si no empezamos a entender que tenemos que estudiar otros derechos además del nuestro. Menuda tarea la que nos espera. ¿Por qué? Porque el problema es que antes, mientras la economía
giraba y avanzaba, la ley se mantenía en cada estado rígida. Y entonces, ¿qué había que lograr? Había que lograr, primero, normativas globales, era una de las posibilidades. Y la otra, si no, ir a los parlamentos para que los parlamentos cambien, ¿sí? Cambien la normativa. Ese es el marco político. Un montón de estados. Y sin embargo, yo, justamente, lo que quiero es un mercado sin barreras. Vean el escudo de UNIDROIT. Para los que tenemos más tiempo, UNIDROIT, Alterini en la década del 90 intentó con mucho ahínco que aceptase a Argentina en las condiciones UNIDROIT. ¿UNIDROIT qué es? DROIT, derecho, y UNIC, derecho único. Un derecho único. Miren el logo. ¿El logo cuál es? El mapa natural. O el mapa geográfico, ¿cómo se llama? El mapa sin divisiones políticas. Físico, gracias. El físico. Es decir, un mapa sin límites. Porque la idea de la economía global es que necesita un derecho global. Y el problema es que tiene tantos derechos estaduales que le rompe la lógica de producción y de consumo raro. Entonces, ¿qué tenemos? Como nadie acepta las UNIDROIT, lo que tenemos que lograr es algo fantástico. ¿Qué decía el viejo Código Civil? El contrato es para las partes que... La ley. Es decir, el contrato es ley para las partes. ¿Para qué voy a ir a hablar con los congresos? Si las partes pueden aceptar generar la ley conmigo. Y si yo les impongo a todos un contrato igual, logré que todos tengan la misma ley. Si yo a los 16 millones de usuarios que tiene AMX le pongo el mismo contrato, creé una ley para 16 millones de argentinos. Porque el contrato es ley para las partes. Y como ese contrato es igual para todos, con el contrato logré pasar por encima de las legislaturas. No hacen falta los legisladores. Yo impongo la ley. ¿A través de qué? Del contrato que lo redacta. Y entonces ahí empieza la lógica de la reacción del Estado. Por eso yo quiero que entendamos esto, porque si yo me pongo a pensar la leo solo, la ley de defensa del consumidor, sin entender todo esto, digo, esto es un avasallamiento del Estado en particulares. Tengo que entender todo este fenómeno económico, sociológico y político, para después poder entender por qué el Estado toma las decisiones que toma después de los 40. Entonces, ¿cuál es el elemento dominante hoy en la escena jurídica? La circulación internacional de modelos contractuales uniformes. Esto no lo digo yo, esto lo dice la doctrina italiana, lo dice Francesco Galgano. Es decir, nadie puede decir que esto lo dice un ignoto jurista del interior del país, de un país remoto, no. Lo dicen los principales plumas italianas. Y entonces, ¿dónde está justamente la herramienta? Los contratos atípicos. Ahora, ¿a ustedes no les llama la atención que los últimos contratos que nosotros estudiamos son leasing? Leasing es un término inglés. Franchising, que lo castellanizamos a franquicia. Performance bond, underwriting. Así me enseñaba a mí en la facultad los contratos modernos. Entonces, quiere decir que nosotros, ¿por qué usamos esos términos? Porque los contratos son generados justamente sin nacionalidad, ¿en dónde? En las casas matrices de las empresas. Y como dice justamente Francisco Galgano, para la empresa la uniformidad internacional es valor supremo. Entonces, ¿qué logro? Logro esto sin normas, logro la unicidad con un modelo contractual. Dicen que, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones en Sudamérica tienen un contrato modelo común para todo Sudamérica. Es el mismo contrato en todo Sudamérica. Entonces, de esa manera, ¿yo qué hago? Creo lo que se llama, lo que los italianos llaman la nova lex mercatoria. La lex mercatoria originaria era la que surgió con los comerciantes Marco Polo, los que iban en el medioevo y que dio lugar a los códigos de comercio. La nova lex mercatoria es esta norma global hecha a través de los contratos. Entonces, a través de esos contratos, lo que yo impongo son yo empresario impongo las reglas. Y si yo impongo las reglas y yo lo redacto, yo puedo cometer el abuso. Y si el contrato es ley para las partes, si vos lo firmaste con lo que nos enseñaron a nosotros, lo lamento porque lo firmaste. Miren, yo siempre me acuerdo cuando yo empecé a estudiar Derecho del Consumo en el año 95, charlas con mi abuelo, que me gustó el agropecuario acá en la zona, y mi abuelo, yo le decía, abuelo, ¿podés discutir una cláusula del contrato? No, me decía mi abuelo, la palabra es ley. Digo, no, abuelo, no, porque el sistema cambió. Y teníamos horas de discusiones, porque ahí estaba el choque de las dos generaciones, hijo de la sociedad del trabajo, hijo de la sociedad del consumo, y dos lógicas que empezaban a ver el mundo distinto. Por lo tanto, lo que aparece ahora es la comunidad internacional, que para como ustedes vean, ya ni siquiera antes usaban los estados para que le brindara el Poder Judicial cuando lo cumplen. Entonces, te paso por arriba con la ley, pero después te pido al Poder Judicial que cuando no cumplen, me permitas ejecutarlos.
Entonces, te uso Estado solamente para cobrar a los usuarios, que ahora ni siquiera va a ser necesario, porque lo que se está creando ahora es la justicia online. Justicia online arbitral, con lo cual directamente va a haber terceros que van a resolver nuestros conflictos sin necesidad de ir al Poder Judicial, con lo cual los poderes judiciales van a ir cada vez, en teoría, en franco retroceso. Por eso aparece una nueva concepción del contrato, que es la concepción social del contrato. Y esto, sobre todo, Alemania y sobre todo Brasil. ¿Qué dicen? Dicen, miren, no renegamos de la autonomía de la voluntad. Está bien, porque si no parece que sos un reaccionario. Pero ¿saben qué dicen? Dicen, la autonomía de la voluntad era lo que las dos partes querían. Y hoy, lo que tenemos es la voluntad de una sola de las partes. Por lo tanto, el Estado se va a meter en los contratos, pero para que los contratos sean lo que las dos partes quieren. Entonces va a ir a discutir las cláusulas abusivas y las va a impugnar, porque eso es lo que las dos partes hubieran podido negociar, hubieran querido. Entonces no es que el Estado interviene en el sentido intervencionista, no, el Estado viene a poner equilibrio en las relaciones entre las dos partes. Por eso aparece el principio de buena fe objetiva. ¿Qué es lo que acá dos personas de buena fe hubieran pactado? Y eso es lo que el juez se tiene que preguntar, o eso es la autoridad administrativa lo que se tiene que plantear a la hora de ver una cláusula abusiva. Y vamos al cuarto pilar. Y el cuarto pilar es el crédito. Yo llegué a todos los hombres, llegué a todas las mujeres, llegué a los chicos, llegué con la moda a renovar, pero me doy cuenta de que la gente no puede seguir comprando porque no tiene plata. Entonces tengo que meter cada vez mayor cantidad de gente en el sistema a través de ¿qué? De darle lo que no tiene, que es dinero. Y como para cómo yo lo eduqué, para que su lugar en la sociedad esté marcado por lo que él tiene, todo el tiempo le voy a dar elementos que sean signos de su estatus y por lo tanto lo voy a llevar a medidas reflexivas. ¿Y cómo lo voy a acompañar en las medidas reflexivas? A través de crédito. La casa, las tarjetas de crédito, fundamental. El crédito joven, entonces ya empiezan a jugar porque vos tenés que tener crédito porque sos joven. Con todo este escenario aparece entonces ahora sí el derecho de consumo. Una hora, ¿sí? Una hora. Arrancamos ahora entonces sí con lo que es el derecho de consumo y el origen. Si esta es la matriz sobre la cual estamos trabajando, tenemos que entender entonces ahora el derecho que vamos a aplicar a esa matriz sobre la cual estamos trabajando. ¿Dónde están los orígenes? Para algunos en la década del 60. Y todos acá, si seguimos una tendencia mundial, con el 15 de marzo de cada año, Día del Consumidor. ¿Por qué? Porque ese 15 de marzo del año 62, o 63, ya no me olvido, 63, John Fitzgerald Kennedy presentó la ley antimonopolio. Y la ley antimonopolio, ¿qué fue en ese discurso? ¿Qué fue lo que dijo Kennedy? Dijo algo fantástico para todo el mundo, que es, dijo, miren, qué paradójico, ¿no? Tenemos una ley aquí antimonopolio que habla de las empresas, y las empresas tienen quien las represente. ¿Por qué? Porque además del poder del lobby tienen cámaras que las representen. Por el otro lado tenemos a los trabajadores, y los trabajadores tienen quien los represente, que son los sindicatos. Sin embargo, la totalidad de los ciudadanos son los consumidores. Porque todos en algún momento, por más que seamos en algún momento trabajadores, en algún momento empresarios, en algún momento del día consumimos. Y esos que son la totalidad, esos no tienen quien los defienda. Por eso esa frase, todos somos consumidores, fue el mojón que se tomó, si se quiere, como referencia. Porque habló de la idea del grupo. Pero sin embargo, la verdad es que en Europa, en el año 57, en el Tratado de Hierro y Carbón, que es el que genera la Comunidad Económica Europea, a partir del año 92 con el Tratado de Maastricht, Unión Europea, lo que dice justamente en sus considerandos en ese tratado de Roma es que uno de la meta esencial de la comunidad es el mejoramiento constante de las condiciones de vida y empleo, y uno de los objetivos es la elevación acelerada del nivel de vida, garantizando precios razonables de los suministros al consumidor. Aparece el concepto de consumidor y aparece la idea de precio como eje, porque la Comunidad Económica Europea lo que le importaba era eso, dar precios unívocos o bajos, pero no era la idea del consumidor como la vamos a ver conceptualizada. Sin embargo, a partir de estas ideas, el primer referente del derecho del consumo, Thierry Bourdieu, un belga, crea la teoría o los elementos para una teoría del derecho del consumo. Uno de los hitos es este código, el código de la consommation francesa, que tiene a Caleo Lois como uno de sus referentes, y que lo que hizo fue en realidad nuclear todas las normas que hacían a la protección del consumidor. ¿Qué era lo importante de esto? Que por primera vez al lado del Código Civil y de Comercio aparecía un código del consumidor con rango de código, ¿sí? Algo que para Francia era novedoso, que nosotros vamos a ver,
que en nuestro caso no lo es tanto. El otro referente es la legislación española, que en el año 1978 incorporó a la Constitución un artículo específico que dice que el Estado debe velar por la tutela del consumidor. El texto, en realidad vamos a ver que se parece bastante a lo que vamos a ver en el artículo 42 de nuestra Constitución. El otro hito fundamental, pero acá ya sí universal, es en el año 1985, las directrices para la protección del consumidor, que fueron modificadas en este siglo, que establecían los parámetros básicos para proteger al consumidor a nivel global. De Estados Unidos vamos a, en algún momento de nuestra historia, tomar la figura del bystander. Hoy vamos a ver, ¿sí?, qué pasa con esa figura en nuestro país. Y en nuestro continente el referente obligado es Brasil, porque Brasil en el año 1990, con la ley 8078, crea el Código de Defensa del Consumidor brasileño, que este va a ser una referencia y es para mí el mejor cuerpo jurídico que hay en la materia en el mundo. ¿Cómo nace en Argentina? En Argentina hay sí o sí una persona que fue un referente y que es un poco el padre del derecho de consumo, se llama Gabriel Stiglitz. Gabriel Stiglitz vuelve en el año 83 de España. En España, a partir de la fiebre que genera la Constitución del 78, el derecho del consumidor era justamente un derecho que estaba en plena ebullición, y él trae esas ideas a la República Argentina. Como era el hijo de Lito Stiglitz y tenía contacto con Morelo, con Alterini, con López Cabana, en el año 1986, a través del senador radical León, presentan el primer proyecto de ley de regulación de ley de defensa del consumidor, que lo redactan justamente Alterini, López Cabana y Gabriel Stiglitz. Se cae varias veces ese proyecto, hasta que llamativamente en la década más neoliberal sale aprobado, porque no lo veta sale aprobado como ley 24240 en el año 1993. Sin embargo, fue tanta la presión del empresariado que salió con un veto parcial, donde le vetó el grueso de las normas más novedosas, más de avanzadas. Lo que no se esperaba era que al año siguiente Gabriel Stiglitz iba a seguir trabajando para establecer el artículo 42 de la Constitución. Es decir, que las bases se empezaron a establecer en el año 93-94. Y en el año 94 se consagra entonces el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y esto no es un tema menor por todo lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Qué dice el 42 de la Constitución? Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, vamos a estudiar qué es esto, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Segundo párrafo, las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Y esto es fundamental: la legislación va a establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, marcos regulatorios para los servicios públicos, previendo la necesaria participación de asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Muy bien. El ideólogo de esta norma fue, a partir de distintos congresos, justamente Gabriel Stiglitz. ¿Y él qué decía? Y él planteaba justamente tomar como eje lo que era esa Declaración de Naciones Unidas del año 87. Y entonces en este artículo lo que podemos ver es casi la totalidad de los derechos fundamentales del consumidor. Derechos primarios, que son los relativos a deberes y funciones del Estado. Primero, derecho de acceso al consumo. En el proyecto original del texto del 42 estaba que el consumidor tenía derecho de acceso al consumo, pero los constituyentes dijeron que era peligroso poner ese argumento porque todo el mundo iba a poder ir a pedir alimentos al Estado como obligación constitucional. Entonces prefirieron sacarlo. Pero sin embargo, si yo tengo todos los otros derechos, es lógico que accedía al consumo. Lo cual parece ilógico que yo tenga derechos si accedo al consumo y no los tenga si no accedo. Por ende, por el principio de igualdad, todos tendríamos ese derecho que no está escrito, estaría. Pero una vez que estoy en el consumo, tengo el derecho a la libertad de elección y al trato equitativo y digno en el acceso al consumo. Yo sé que estas pueden sonar frases vacuas, pero cuando empecemos a ver todas las jurisprudencias que hoy trajimos, vamos a ver y a darnos cuenta de lo útil que es este artículo. Derechos sustanciales, derecho a la salud y seguridad. Esto es fundamental. Fallo del otro día, persona dentro de un restaurante al cual asaltan y la persona sufre daños adentro. ¿Quién es responsable de ese asalto que antes era el hecho de un tercero? No, señores, es que me tiene que dar seguridad.
publicado en la ley ayer. Derecho a la información, derecho a la protección de los intereses económicos. Y esto, a los que defienden a deudores, señores, esto es fundamental. Calidad de los servicios públicos, derechos instrumentales, derecho a la organización, a la participación, control de servicios públicos y derecho de acceso a la justicia, procedimientos eficaces y prevención. Muy bien, estos son los pilares por los cuales se edificó el artículo 42 de la Constitución. Incansablemente, yo cito lo que dijo el miembro informante de la Constituyente, el doctor Roberto Irigoyen, cuando presentó el artículo 42 de la Constitución, que dijo, primero, en su larga evolución el derecho reconoció un débil, ¿cuál era? Al trabajador, en la relación laboral. Con lo cual lo que está diciendo el constituyente es que él, así como hizo todo un derecho tutelar para el trabajador, entiende que esa misma lógica hay que aplicarla al consumidor. Con lo cual, si yo miro como un débil al trabajador, esa misma óptica la tengo que aplicar al consumidor. ¿Por qué? Porque en realidad el consumidor no es más que el trabajador fuera de la hora de trabajo. Así como la industria organizó la hora de trabajo, cuando se dio cuenta que aparecía la sociedad de consumo, le organizó el esparcimiento. Y le vendió Netflix, y le vendió shopping, y le vendió Spotify, y le vendió... Por lo tanto, lo tengo que proteger como débil, tanto en la relación laboral como fuera de la relación laboral. Segundo, lo que se busca acá es la igualdad sustancial. Por eso hay que elevar al consumidor al mismo nivel del proveedor. Y esto ya no es demagogia ni ideología. Esto es postura de un proyecto de país. El proyecto de país que dice que hay que buscar la igualdad de las dos partes. Incluso cuando el Estado se mete en los contratos con las cláusulas abusivas, no lo hace porque lo dice la ley de defensa del consumidor, lo hace porque lo dice la Constitución Nacional. Porque ese fue el proyecto que hicieron los constituyentes. Por eso es fundamental esta presentación que hace, que está publicada en el tomo del año 1994C de la ley. Segundo, que Jorge de Carlucci siempre dice, si yo tuviera que decir dónde ubicar en la derecha o en la izquierda a los derechos, diría que el derecho de defensa de la competencia es un derecho de derecha y el derecho del consumidor es un derecho de izquierda. ¿Sí? Y la verdad es que nada más alejado de esa realidad. ¿Por qué? Porque el derecho del consumidor existe porque hay mercado. Entonces, no habría consumidor si no partimos de la base de que hay mercado. Y eso es una idea capitalista. Entonces, nadie puede decir que el derecho del consumo es anticapitalista. Al contrario, es recontracapitalista. Lo que pasa es que lo que busca es la igualdad y el respeto de los derechos humanos dentro del mercado. Entonces, pero además es un reaseguro para el correcto funcionamiento del mercado, como vamos a ver ahora. Recuerden eso que dijo el constituyente. ¿Por qué dice eso de que es un reaseguro para el correcto funcionamiento del mercado? Pero además, desde el año 94, dice que ese artículo 42 tenía que ser una finalidad ideológica para los poderes del Estado, pero además tenía que desde el año 94 ser una herramienta hermenéutica de interpretación para los poderes judiciales. Los jueces no podían desde el año 94 resolver los conflictos sin entender la lógica de debilidad del consumidor. Vamos a ver si alguien lo ha aplicado o no. ¿Qué decía Lorenzetti a poquito de haberse publicado la ley? Lorenzetti decía, no hay que olvidarse acá que el principio protectorio que da origen al derecho del consumo es constitucional. Y entonces dice, cuando yo tenga conflictos de normas, ley de seguros contra ley de defensa del consumidor, yo no tengo que resolver cuál es especial, anterior, posterior, sino tengo que partir de la jerarquía. Y entonces, ¿qué decía él? En el caso de conflicto de leyes, siempre se va a resolver a favor del consumidor porque tiene una raíz constitucional. Esto, hace muchos años, recuerdo haber tenido una clase, él decía, en todo, lo que ustedes tienen acá, con los árboles que están haciendo ahí, que te perdés adentro. Laberinto. De todo laberinto se sale por arriba. Cuando se un laberinto de normas, en este caso se por arriba para la Constitución Nacional. ¿Sí? Eso es lo que planteaba Lorenzetti. Y además, algo fundamental, es uno de los derechos civiles constitucionalizados. Derechos civiles constitucionalizados. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Hasta el año 2015, hasta la aparición del Código Civil y Comercial, la lógica o la estructura del derecho del consumo estaba basada Constitución Nacional en la cúpula y seguimos la teoría keynesiana. Yo hoy tomo la teoría del árbol
de Hobbes, no tomo más la teoría esta pero vamos a tomar la que le señala. Constitución Nacional, Ley 24.240 y normas integradas. Ahora vamos a ver qué son las normas integradas, ¿sí? Y reglamentación. Vamos a tratar de ir armando el sistema de derecho normativo de derecho del consumo. ¿Cuál fue el impacto en su momento del derecho del consumidor? Primero, vino a romper los tres pilares del Código Civil. El Código Civil era un código del Estado liberal. La Ley de Defensa del Consumidor es del Estado social. Con lo cual teníamos dos ordenamientos conviviendo en el mismo tiempo espacial. Esto lo decía Mosetti Turrasca hace muchos años. Es una locura. No puede ser que la gente tenga un ordenamiento con una lógica y otro ordenamiento con otra lógica en el mismo tiempo histórico y en el mismo territorio. Segundo, el eje de la autonomía de la voluntad. Acá no, acá es la intervención del Estado. Y en el Código Civil todas las normas son supletorias. Es muy raro encontrar una norma obligatoria. Acá contrario. Entonces esto va a ser fundamental para entender por qué nos cuesta tanto a los que estamos formados antes entender la nueva lógica del sistema. Pero además tiene otra cosa. El derecho del sistema de control económico del mercado está verificado antes a través de normas como la ley de marcas, ley de patentes, ley de actividad comercial, ley de defensa de la competencia, que tenían al mercado como eje. ¿Y quiénes eran los satélites? Y en realidad los satélites eran los consumidores, eran los beneficiarios indirectos de la ley. Si yo hablo de ley de la actividad comercial, es que alguien está haciendo una publicidad engañosa, por ejemplo, entonces viene otro comerciante y lo denuncia. ¿Quién beneficio? El consumidor indirecto. ¿Sí? Si armo ley de patentes es para que otro no use la invención de otro. ¿Quién es el beneficiario para que no lo engañen? El consumidor que mira desde la platea. Si hablo de la ley de defensa de la competencia, viene y dice este es monopólico, entonces le están poniendo precios más altos. Yo lo denuncio, entonces el consumidor se beneficia indirectamente. Ley de marcas, yo no puedo poner un producto trucho con una marca trucha, vamos a ver si eso ya no dijo eso o no, pero la idea es que era el beneficiario indirecto. Ahora, la verdad, ¿cuál era? Que ese sistema establecido así como eje del derecho del sistema penal económico, donde el consumidor era un invitado de reparto, cambia con la 24.240. Entonces cambia la lógica y el derecho del consumo es el centro del sistema solar. Todas las otras leyes orbitan alrededor. De hecho, el artículo 3 de la ley dice que la 24.240 se integra con la ley de la actividad comercial. Es decir, el eje de la 24.240 la de la actividad comercial y la de el eje de la ley de la 24.240 la de defensa de la competencia se integra. Y esto está bien pensado, ¿por qué? Porque el sistema anterior partía de la base de que los empresarios se denunciasen entre sí. Y es como el dilema del precio. El dilema del precio es si todos guardamos silencio, ninguno va preso. Ahora, si hablamos, los dos nos podemos llevar una condena. Entonces, el empresario no denuncia a otro empresario. Porque si yo denuncio que está haciendo publicidad engañosa, piensen esto, algo que pasaba en los últimos años, cuando se vendían muchos autos. Uno me decía tasa cero y el otro me decía plan de ahorro. ¿Alguno mentía? No, porque en el plan de ahorro la tasa es cero porque no hay interés. Lo que hay es actualización del producto del bien. Ahora, la publicidad no era engañosa, era engañoso el marco. Si yo veo tasa cero y veo plan de ahorro, yo digo, yo sé lo que es un plan de ahorro, entonces me voy a este y le contrato a él y le compro a él. ¿El resultado cuál es? Que me engañó. Ese que me engañó me sacó del mercado porque hasta que yo recupere la plata habrá pasar 3 años de proceso judicial. Con lo cual este se quedó durante 3 años sin un consumidor, cuando la idea es que hay que renovarlo permanentemente. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, si yo creo que el sistema va a funcionar con la denuncia entre empresarios o con el Estado controlando con 10 inspectores, es imposible que funcione. Entonces, lo que hace la lógica del consumo es al revés. ¿Qué dice? Los inspectores amortiguadores son los consumidores. Por eso sacan las oficinas de defensa del consumidor, para que vayan directamente y le faciliten el trabajo al Estado. Pero además con un incentivo. Si vos empresario que solucionás el problema del consumidor, yo no te multo. Entonces pacifico. Es un sistema virtuoso. Y en ello entonces acá cuál es? Que empiecen a haber nuevos actores que denuncien. ¿Quiénes? Los consumidores afectados y aún no afectados, expuestos. Las asociaciones de consumidores que deberían cumplir con ese rol fundamental y el Ministerio Público donde yo trabajo, que es donde debemos justamente de nuestro programa empezar a tomar actitudes para marcar las irregularidades del sistema. Es decir, cambió el sistema. El derecho del consumo es ahora el que regula el mercado, cambiando los actores que fiscalizan. Hasta acá vamos, ¿sí? Voy a pasar esto del derecho constitucional, porque si no me van a echar, ya lo sé. Pero llegamos ahora al 2015. ¿Y cómo queda el régimen legal de consumo a partir del Código Civil y Comercial? Y para esto hay algo que es fundamental. Yo sé que acá se han dado muchos cursos, pero yo insisto en esto. ¿Sí? Reformar un código es una tarea titánica, eso ya lo decía Orgaz. ¿Sí? Pero hay algo que cuando se hizo la crítica del código que pretendió instalar Alterini en el año 98, la jurista Tucumana Estrata dijo algo que a mí me pareció muy importante. Yo cuando leía su trabajo de crítica, ella dijo, miren, ¿saben cuál es el problema de este código? Que no tiene axiología.
¿Qué es axiología? Valores. ¿Cuáles son los valores que quiere transmitir? El de Vélez era claro. Eran los códigos de la Revolución Francesa, eran los códigos del Estado liberal, eran los códigos de la burguesía, ¿sí? Eran los valores. ¿Cuál es el valor del 98? Ella decía, yo no los veo. Entonces, ¿qué es lo bueno del Código Civil y Comercial que tenemos actualmente? El Código Civil y Comercial actual escribió los fundamentos del anteproyecto. Y lo primero que hizo en los fundamentos del anteproyecto fue poner aspectos valorativos. Estos son los valores del Código Civil y Comercial con los cuales hay que interpretar todo el código. ¿Y cuáles son? Primero, código con identidad cultural latinoamericana. ¿Y a mí por qué me importa esto? Porque hoy, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la responsabilidad de las plataformas de comercialización online, nos quieren vender la normativa del derecho europeo, cuando en realidad nosotros tenemos soluciones propias en Sudamérica. Y este código lo que nos dice, no vayan a buscar el derecho del otro lado del océano, búsquenlo en la cultura latinoamericana porque es la común a nosotros. Segundo, constitucionalización del derecho privado. Ahora vuelvo sobre esto, pero esto tengámoslo en cuenta que es fundamental para la rama del derecho del consumo. Código de la igualdad. Y ahí que dice que este proyecto lo que tiene son normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables. Es lo que decía en Brasil Ada Pellegrini Greenover. Dice, señores, se terminó la idea de la igualdad. Hoy en el mundo hay empresas que tienen mucho poder y ciudadanos que no tienen nada de poder. Entonces, si los códigos quieren seguir siendo asépticos, no responden a sus tiempos. Entonces, este código que dice, señores, en este estado hay fuertes y vulnerables, y este código viene a proteger a los vulnerables, no lo digo yo, lo dice Kemelmacher, Lorenzetti, Hayton, y lo dice todo el Estado argentino porque lo aprobó como código. ¿Hasta ahí vamos? Código basado en un paradigma no discriminatorio, código de los derechos individuales y colectivos, que son justamente los derechos del consumo. Por lo tanto, ¿quién es el eje de este sistema? El débil. El débil. Ahora, si el débil es el eje fundamental, entonces vamos al segundo punto, la constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué me parece importante? Porque justamente si tenemos que tener una escala de valores, dice Guido Alpa en Italia, en esa escala de valores la encontramos ¿dónde? En las constituciones y en los tratados de derechos humanos. Entonces yo quiero saber cuáles son los valores de un tiempo histórico, voy a la Constitución. Quiero saber cuáles son los valores globales, voy a los tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro codificador? Justamente lo que dijo Lorenzetti, lo que dijo la comisión, pero voy a pasar un poquito, es el artículo 1. Y el artículo 1, ¿qué dice? El artículo 1 es fantástico, porque el artículo 1 rompe con lo que nosotros nos enseñaron. ¿Cuántas materias teníamos de constitucional en la facultad? 2. ¿Cuántas teníamos de civil? 5, 4. De comercial, 3. Es decir, que le dábamos más atención al código que a la norma madre. Lo que rompe el Código Civil, el derecho civil constitucionalizado es justamente que el Código Civil que antes parecía que era la Constitución para los políticos y el Código Civil para los particulares, como si fueran dos normas de igual rango, se rompe. Y entonces ahora no puedo interpretar ninguna situación, esto lo dice Kemelmacher de Carlucci, dice, señores, a partir de este código, todos somos navegantes en un mar de dudas. Lo único que tienen que hacer ustedes es tratar de llegar a las islas. ¿Sí? Pero van a tener incertezas. Entonces, la idea acá ¿cuál es? Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Si yo no interpreto esto, yo le voy a dar un caso, no sé si lo puse, creo que no lo puse, pero para mí es fundamental. Cámara de la Plata, diciembre de 2015, ley que impide el desalojo de las personas que tienen vivienda única, ¿sí? ¿Qué había dicho la Cámara de la Plata? Que era inconstitucional. Pero lo venía diciendo, entró en vigencia el código y una persona y se le iba a desalojar a una jubilada de 80 años, que era garante de un contrato de locación, lo pagaron los locadores, se fugaron, me voy a ejecutar la ley que tiene la propiedad. Pidió la inconstitucionalidad. ¿Qué dice la Cámara? Dice, tengo que pedir disculpas, que hasta ahora veníamos diciendo esto, pero entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Y yo ahora ya no puedo interpretar esta norma si no la interpreto en base a las normas convencionales. Y una de esas, ¿cuáles son? El Pacto de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene a su vez un apéndice, ¿cuál es? De protección de las personas de mayores de edad. ¿Y qué dice? Que justamente tengo que velar por ella. Si yo a esta mujer la dejo en la calle, si además la vivienda única ahora, ¿sí?, tiene tutela y dice el Código Procesal, sí, el Código Civil y Comercial, que si hay otra norma que proteja la vivienda, está bien, no me importa de qué rango ni de qué jurisdicción, en consecuencia, a partir de ahora, yo tengo que decir que no es inconstitucional.
y esta mujer no se la puede desalojar. Eso es el impacto del artículo 1 del Código Civil y Comercial. Después les paso el fallo, ¿sí? Pero es interesante para entender el caso. Entonces, ¿por qué es importante esta lógica nueva? Porque para nosotros, el derecho civil constitucionalizado parte a partir del 42 de la Constitución. Entonces, ningún conflicto de consumo se puede interpretar, ninguna norma del Código Civil se puede interpretar cuando hay un consumidor, si no es respetando el 42 de la Constitución. Con lo cual, vean ustedes, los derechos de los consumidores están, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, que habla del derecho de vida adecuado, de alimentación, de vestido, de mejoras continuas de la existencia, el derecho de estar protegido contra el hambre, el de distribución equitativa de la riqueza. El artículo 12, que habla del derecho al mayor nivel posible de salud física y mental. El derecho a la educación, en el artículo 13. El derecho, por eso, ¿qué quiero decir con esto? Si tengo un contrato de educación privada, hay que interpretarla con esta lógica. El artículo 15, vida cultural. De acuerdo con estos argumentos, en su momento se logró que a los jubilados se les respetasen los precios promocionales para tener acceso al cable, años atrás en Mar del Plata. Con lo cual, vuelvo a insistir, lo que decía Lorenzetti, no es la ley, sino la Constitución Nacional la fuente principal del derecho consumidor. Por ende, ¿cómo queda el sistema legal de consumo ahora? Y en verdad, queda por la Constitución Nacional y convenciones internacionales, y luego el Código Unificado de la Ley 24240, y vamos a ver ahora cómo, y después las normas integradas y decretos y resoluciones. Pero ahora para el juez es todavía más fácil que antes. ¿Por qué es más fácil todavía que antes? Porque por suerte esto que parece un caos de normas, ¿sí? Un caos de normas, tiene una construcción más sencilla. ¿Y cuál es? El centro colectivo de la Constitución. Pero después las normas se integran y van a empezar a dialogar entre sí. El artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor dice: las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables en las relaciones de consumo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier norma que regule una relación de consumo, por más que sea particular, queda incorporada a la 24240. Ejemplo, derecho del paciente. Por más que esté hablando de una ley de derecho del paciente, toda duda que se interprete siempre es dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Con lo cual yo puedo, autoridad, por ejemplo, administrativa, multar a una empresa por haber violado la Ley del Derecho del Paciente dentro de la Ley 24240, porque está integrada. Ley de Empresa de Medicina Prepaga, está integrada. Ley de Seguros, está integrada. ¿Bien? ¿Por qué? Insisto, porque la idea es que el artículo 3 ya dispuso en una ley de orden público en el año 93, que esta norma subsume a todas aquellas en las cuales haya una relación de consumo. Y ahora, en 1094, trae una norma que vamos a ver que es fantástica. ¿Por qué? Porque lo que dice en 1094, y voy a explicar por qué está este artículo 1094, es que en caso de duda sobre la interpretación de este código de leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Y uno dice, bueno, ¿esto que es una declaración? No, esto tiene una historia. Y flor de historia tiene este 1094. ¿Por qué? Los codificadores dijeron que este Código Civil y Comercial dialoga con los otros cuerpos normativos y leyes especiales. Es decir, que no la viene a reemplazar. Y esto lo aclara por qué. Porque ustedes vean, en realidad, se empezó a hablar, si apenas el código fue proyecto, nosotros tenemos que trabajar con la idea de que del diálogo de frente, que por ejemplo Soso lo ha trabajado muy bien en Santa Fe. ¿Qué es el diálogo de frente? El diálogo de frente fue un instituto al cual tuvieron que recurrir por necesidad los brasileños. Los brasileños son los que más nos enseñan de este instituto. ¿Qué le pasó a los brasileños? Yo les dije que en el año 1990 tenían el Código de Defensa del Consumidor, ¿sí? Pero en el año 2002, el Parlamento brasileño sancionó el Código Civil. ¿Y el problema cuál era? Que este nuevo Código Civil, ley posterior al Código de Defensa del Consumidor, regulaba las relaciones contractuales y no mencionaba al consumidor. Entonces, ¿qué dijeron las empresas? Ley posterior, derogar la ley anterior. Si este código es una unificación, viene a derogar el Código de Defensa del Consumidor. El Código de Defensa del Consumidor no se aplica más. Simple. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Código Civil omitió al consumidor si es posterior? Porque el proyecto que se aprueba en el año 2002 había sido presentado en el año 1976. No existía el concepto de consumidor en Brasil. Tardó ese proyecto y se lo termina aprobando en el 2002.
Entonces, como no tenía ninguna norma que hablara del consumidor, lo que decían ellos es, no, ya está, no hay más estatuto del consumidor, se terminó, hay que ir al Código Civil, hay que derogarlo. Como Brasil tiene una gran predisposición, sobre todo en las últimas décadas, a enviar a sus juristas, a sus magistrados, a sus profesores al exterior, trajeron, Claudia Lima Márquez, la teoría del diálogo de las fuentes de Eric Jaime. Eric Jaime, ¿qué es lo que dice? Dice algo que es fundamental y que ya Carol Elsetti lo decía para aquellos que lo seguimos de la década del 90, lo decía hace un tiempo. Dice, miren, tenemos un gran problema que es el pluralismo posmoderno de normas. Tenemos un montón de estatutos cada vez más particulares. Tenemos ley de sociedades, tenemos ley de seguros, tenemos ley de identidad sexual, tenemos ley de género, tenemos leyes que van haciendo vetos o grupos dentro porque van atendiendo las particularidades de cada uno. Entonces empiezan los choques entre una norma con otra, porque una tiene una lógica, la otra. Entonces, ¿qué dicen? Dice, mire, como tenemos cada vez más cantidad de fuentes legislativas, lo que tenemos que empezar a hacer es coordinación entre las leyes de un mismo ordenamiento. Entonces, ¿a nosotros qué nos enseñaron en la facultad? El conflicto de la ley del tiempo. ¿Y qué nos decían con ese conflicto? Bueno, nosotros tuviéramos esta lógica, diríamos, el Código Civil de 2015, Código Civil y Comercial, estaría en conflicto con la Ley de Defensa del Consumidor, entonces la habría derogado porque es una ley posterior. Es lo que, como dice Claudia Lima Márquez en Brasil, era la visión moderna. Yo tengo una tesis, ley antigua, antítesis, ley nueva, síntesis, la derogación. Era fácil el sistema anterior. Era fácil. Lo que pasa es que empezaban las discusiones si era ley especial o no especial. Yo había querido sancionar una cosa como legislador, pero me di cuenta que derogaba a tal otra. Entonces, lo que aparece ahora, estos criterios de Bobbio, de anterioridad, de especialidad, jerarquía, ¿sí?, empiezan a difuminarse. La nueva visión es la de la cohesión derivada o restaurada. Yo tengo que utilizar todas las normas para hacerlo que funcione de manera más funcional. Por eso, Eric Jaime dice que ya no podemos seguir con los viejos sistemas, ahora hay que tener una solución sistemática posmoderna. ¿Y cuál es el diálogo de fuentes? ¿Qué es? Tomar de las leyes aquellas que respondan a un objetivo. Por eso es tan importante saber la axiología. Si yo no tengo la axiología del código, no puedo saber cuál es ese norte como juez al que tengo que apuntar. Si a mí la ley me dice que el norte es el débil, yo tengo que interpretar las distintas leyes teniendo como objetivo proteger al débil. Entonces, para mí, juez, ahora es más sencillo el sistema. ¿Por qué? Porque a partir de ahora hay diálogos, justamente que pueden ser tres diálogos. La aplicación simultánea. Artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Nulidad de los créditos de consumo cuando no esté dada la información. Ahora, ¿la Ley de Defensa del Consumidor me habla de nulidad? No, me tengo que ir al Código Civil y Comercial, que me habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. Perfecto. Entonces ya tengo la aplicación de las dos normas. Aplico para decir que hay nulidad y aplico el Código Civil para decir qué tipo de nulidad. ¿Hasta ahí vamos? La segunda es la aplicación coordinada. Yo tengo dos normas que se pueden aplicar. Por ejemplo, venta a distancia. Ahora vamos a tener una regulación de derecho de arrepentimiento en el Código Civil y una norma de derecho de arrepentimiento en la Ley de Defensa del Consumidor. En algunas cuestiones es más beneficioso el Código Civil y Comercial y en otras es más beneficiosa la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, uso parte de una y parte de otra para alcanzar el objetivo final, que es la protección del derecho. ¿Me van siguiendo? Y la tercera es la de las influencias recíprocas sistemáticas, que esto tiene algo de interés, sobre todo en que nosotros hemos escrito mucho sobre el empresario consumidor. Como antes el código de Vélez era desigual para las pymes trataban de entrar a la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, porque no tenían quien los protegiese. Como hoy está el contrato de adhesión, puede ser que en algunos casos no tengan que hacer el esfuerzo. Entonces, estos son influencias recíprocas sistemáticas. Por eso es que si ustedes miran quiénes asesoraron a la Comisión Transformadora, una de ellas fue Claudia Lima Márquez. Y entonces en 1094, por eso esta idea latinoamericana, no es ingenua. Porque en 1094 quiere venir a evitar el problema que tuvieron los brasileños. Y entonces, ¿qué dice? Mire, en este caso, insisto, primero, ¿cuáles son los principios? El principio de protección al consumidor, fundamental. El principio de acceso al consumo sustentable. Y en caso de duda, prevalece la solución más favorable al consumidor. Ya está. Diálogo de fuentes. Diálogo de fuentes. 1094. Yo cuando tengo más problemas, me lo resolviste sencillo con un artículo. Más el artículo 3 que vimos antes. Y si es en materia de contrato de consumo, bueno, con más razón, la ley que me dice, si estoy en tu contrato de consumo, se va a interpretar en el sentido más favorable para el consumidor. Y si hay dudas sobre los alcances de una obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Yo les dije que vamos a hablar de relación de consumo.
Y es fundamental entender porque esto también es un cambio que nos puede facilitar distintos supuestos cuando actuamos en el proceso. Consumidores, usuarios, bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo. Es decir, que todos estos derechos, salud, seguridad, intereses económicos, información, libertad de elección, trato equitativo y digno, todos ellos me los tienen que dar en la relación de consumo. No dicen el contrato de consumo, no dicen el acto de consumo, dicen la relación de consumo. ¿Nos preguntamos alguna vez qué hablamos? Y la verdad es que cuando hablamos de relación de consumo, el primero que se plantea el tema es el año 94 de Frederick Richard, societarista de relevancia. Y uno dice, pero ¿cómo un comercialista? Porque cuando arrancó el derecho del consumo se entendía que como era parte del mercado, los civilistas no le importó. Pero los que primero se abocaron al derecho del consumo fueron los comercialistas, hasta que se dieron cuenta que acá estaba la dignidad del hombre, entonces volvieron los civilistas a tomar el campo. Pero Efraín Richard en ese momento dice, bueno, a ver, si hablamos de relación de consumo estamos hablando de algo distinto a lo que conocíamos. ¿Por qué? Porque relación de consumo, ¿sí?, habla de algo distinto a la idea de bilateralidad. La bilateralidad es el contrato de consumo. Yo voy, ¿sí?, al negocio, compro y hay relación bilateral. Si hablamos de eso, hablamos de contrato, no hablamos de relación. Entonces decía Richard, si hablamos de relación es porque hay algo más complejo. ¿Y qué es eso más complejo? En realidad lo que nosotros vemos es que en una relación de consumo, lo que hay no es más que la génesis de lo que antes era la relación consumidor-artesano. El artesano me vendía el producto y yo le pagaba o trocaba. ¿Bien? Pero el vínculo era entre los dos, porque él era el elaborador y yo era el destinatario final. A partir del medioevo de los Medici aparecen los intermediarios. Primero por la dispersión espacial, tenía que poner un representante en cada puerto, ¿sí? Pero después se encontraron con que había que ir tierra adentro, entonces empezaron a poner otros representantes. Entonces empezó a aparecer la idea del fraccionamiento. Sigo teniendo el mismo consumidor, pero ya no tengo un solo productor, sino que tengo productor, transportista, distribuidor zonal, vendedor. Todo este fenómeno tiene una unidad de negocio común, una unidad compleja de interés. Entonces, todos los contratos, esos que están destinados al consumo, se integran dentro del concepto de relación de consumo. Con lo cual, la relación de consumo es una inflación del concepto originario del contrato. Todos estos contratos, ¿sí?, forman una relación y en consecuencia vamos a ver que eso va a tener efectos a la hora del planteo jurídico, a la hora del planteo ante los tribunales. Lo mismo sucedió en Brasil, era la misma interpretación que la misma. Nosotros hemos escrito, tenemos un manual publicado de Derecho del Consumo y ahí explicamos esto, que es la relación constitucional, el triple impacto de la relación constitucional del consumo. ¿Por qué hablamos del triple impacto? En primer lugar, porque ustedes vean que el primer impacto, nosotros lo llamamos impacto horizontal. ¿Cuál es el impacto horizontal? ¿Qué dijimos? En el Código de Deberes nos enseñaron que lo importante era el momento de celebración del contrato. No me importaba cómo llegábamos a ese acto, no más que mandarle la oferta y que me la aceptase, punto. ¿Y qué pasaba después? ¿Sí? Lo que plantea el derecho del consumo y ahora lo presenta el Código Civil y Comercial es ya no ver el contrato como una foto, sino ver el contrato como una película. Y como es una película, yo voy a tener que ver la etapa precontractual, voy a tener que ver la etapa contractual y la postcontractual. Yo les voy a dar un ejemplo de la postcontractual. Yo me acuerdo cuando ejercí la profesión, no hace muchos años, que un día viene uno de los que trabajaba, uno de los chicos jóvenes que trabajaban en el estudio y me dice, doctor, mire, sí, apareció un anuncio de una empresa de automotores, sí, haciendo un recall de productos. Está pidiendo que lo lleven para repararlo. Ah, digo, está muy bien. Sí, pero ¿sabe cuál es mi duda? ¿Cuál? Me dice que el auto fue vendido hace 15 años. Ajá, y que no tiene sentido, porque la prescripción por incumplimiento contractual es de 10 años, ya está prescrito. Entonces, ¿por qué va a llamar el auto para que vuelva a hacerle el recambio? Está muy bien lo que le planteaba. Lo que había que explicarle era que la relación de consumo lo que me dice es que, celebrado el contrato, mis obligaciones siguen a lo largo del tiempo mientras el producto esté en el mercado. Cuando veamos justamente el deber de seguridad, lo que dice la reglamentación es que cuando el proveedor descubra que su producto puede generar algún riesgo, ahí nace la obligación, que es la de retirar el producto del mercado. Entonces, no importa que haya pasado 25 años. Si yo después de 25 años descubro
que el producto es dañino, ahí nace la obligación de retirarlo del mercado. Y si yo lo sabía y no lo hice, a partir de ahí empieza a correr la prescripción. En realidad es cuando el damnificado toma conocimiento de que lo sabía. ¿Me siguen? Eso, para él, que este joven del estudio, que en realidad venía de la lógica del Código Civil, tenía que explicarle que no, que le habían enseñado mal. ¿Por qué? Porque como es una relación de consumo, lo que la ley dice es que tu obligación postcontractual es eterna mientras estés en el mercado y el producto se siga vendiendo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Y lo precontractual es fundamental porque es la publicidad. Porque como son contratos en los cuales justamente no hay cara a cara, la publicidad pasa a ser el eje central de la preocupación del derecho del consumo. ¿Hasta ahí vamos? Primer impacto, espacio horizontal, es decir, impacto horizontal. Segundo, el impacto espacial. En cuanto a límite sobre el cual alcanza, perdón, lo tengo de acá para allá con la cámara, el caso Mosca, ¿sí? No sé si lo habrán escuchado, pero el caso Mosca es un caso que es paradigmático. Partido de fútbol, Independiente de Lanús, cancha de Lanús, remisero, lo llaman de la edición del diario Leo. Lo llaman para llevar a dos periodistas a cubrir el partido. Remisero los recibe, los sube y los lleva, con la orden de esperarlos hasta que termine el partido. ¿Dónde? En el estadio. ¿Del lado de adentro o no? Del lado de afuera. Él está afuera escuchando por radio el partido que está a 10 metros de él. ¿Sí? Está por terminar el partido. Está por terminar el partido. Él está ahí al lado de la entrada. Las barras empiezan, como siempre en este país, a atacarse. Empieza a volar piedras. Y él tiene la mala idea de querer ver qué pasa. Se sintió un periodista frustrado. Mira hacia arriba y en ese momento recibe un piedrazo. Pierde el ojo. Inicia la acción contra el club. Inicia la acción contra la AFA. Que aquí cambia con la AFA. Contra la policía. Contra ellos. ¿Cuál es el problema? Él invoca la protección de que el daño recibido demanda al club. ¿El club qué dice? Discúlpeme, yo no tengo responsabilidad, hecho de un tercero por el cual no debo responder. Barra brava. ¿Bien? Rompe la relación de causalidad según 1113. Bien. Claro, no, dice, pero espere, yo invoco la ley del deporte. No, le dice, ¿cómo va a invocar la ley del deporte? Sí, la ley 2384, la ley de la Rúa, que dice que en materia de régimen penal se va a aplicar la ley a los hechos que por motivo o en ocasión, en materia penal, que los hechos que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo en estado de concurrencia pública o inmediatamente después o después de él. De hecho, por ejemplo, un club de Mar del Plata lo condenaron por la rotura que hizo la Barra Brava, que había salido de San Juan y rompió todo en La Pampa. ¿Por qué? Porque era después del evento y seguía el íter de esa barra. ¿Sí? Ahora, en materia de responsabilidad civil, ¿qué dice? Alude a los daños sufridos por los espectadores en los estadios y durante su desarrollo. Entonces, ¿qué dice el Club Lanús? Discúlpeme, ¿usted es espectador? No, estaba fuera del estadio, sí. Y entonces, usted no tiene responsabilidad, yo no tengo por qué responder. No hay contrato, no hay ley de deporte, hecho de un tercero por el cual lo debo. Si no hubiera ley de defensa del consumidor y no hubiera artículo 42 de la Constitución, se terminó la discusión. Ahora, dejamos a una persona sin un ojo, sin capacidad de trabajar, a la buena de Dios y que el Estado le dé un subsidio después si tiene un ojo, con discapacidad. ¿Vamos bien? ¿Qué dijo la Corte? La Corte dice, discúlpenme, ¿no? Pero está bien que la 2384 quiso delimitar, ¿sí?, un límite de personas que sufran daños en los estadios. Pero el problema es que el punto del debate, dice la Corte, es qué se entiende por estadio. ¿Qué es estadio? Y entonces dice, discúlpenme, pero para definir el concepto de estadio, ¿sí?, hay que tomar en cuenta el deber de seguridad del 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la relación de consumo, que abarca no solo a los contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados, que es precisamente el caso que presenta Mosca. Yo te dejé llegar hasta la puerta del estadio, porque es una oferta, y ya estás en el ámbito mío de control. Por lo tanto, dice
La Corte dice que el deber de seguridad hay que garantizarlo en la etapa precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales respecto de sujetos no contratantes. Cada norma hay que interpretarla conforme a su época. Y en ese sentido, cuando ocurre un evento dañoso en un espectáculo masivo, en un aeropuerto o en un supermercado, es difícil discriminar entre quienes compraron y quienes no lo hicieron. ¿Sí? Yo siempre cuento el caso Real Cuchillo, año 98, sale acá de la Cámara Civil, una persona que la discusión era si había explotado una botella. Y la discusión era si había responsabilidad de del supermercado y si esa responsabilidad era contractual o extracontractual. Entonces la discusión era, ¿es contractual si cuando tomo la botella explota? Y pregunto, ¿es contractual? Entonces no es contractual, es extra. Era extra. Y en realidad la discusión era, y si yo la tomé ya y celebré el contrato. Entonces el supermercado decía no, porque no fue todavía a la caja y se puede arrepentir. Entonces el contrato no está celebrado. Ajá. Y si yo la dejaba, entonces quiere decir que cuando la soltaba era extracontractual, si llegaba y la soltaba en la caja antes de pagar. Entonces lo que dice la Corte es no podemos seguir analizando los casos de esa manera. Acá el deber de seguridad es claro. Es etapa precontractual y es el ámbito espacial. Entonces, ¿qué dijo? Dice, miren, discúlpenme, pero hay que interpretar la protección de la seguridad prevista en el 42 de la Constitución que no sea declarativa, sino que es una hermenéutica, ¿qué les dije yo que decía el constituyente? Hermenéutica orientada hacia el goce directo y efectivo por parte de los titulares. La seguridad, que es el simple derecho de asistir a un espectáculo público sin sufrir daño alguno, es un propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de quienes lo organizan cuando estos importan algún riesgo para los asistentes, así como de las autoridades públicas encargadas de la fiscalización. Por consiguiente, el ámbito espacial dijo que desde el primer lugar que uno tiene control, por ejemplo, el primer cacheo en un estadio, a partir de ahí ya hay deber de seguridad. No importa si yo después entro, si la entrada era falsa, si me colé, no importa. Desde que hay espacio de control ya no me importa si es contractual o no es contractual, hay deber de seguridad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Sí. Corte Supremo. Y el tercer impacto es el impacto vertical. ¿Por qué es importante? Porque esto terminó con la vieja discusión de si es ámbito contractual o extracontractual. Y ustedes me dirán, bueno, hoy el Código Civil y Comercial unificó en materia de responsabilidad civil y ya no hay diferencia entre contractual y extracontractual. Falso. ¿Por qué falso? Porque en realidad, si yo estoy pidiendo los daños y perjuicios, prefiero los 3 años. Si yo pido cumplimiento del contrato, es a los 5 años. Entonces, si yo tengo que no me entregaron el auto y yo por eso tuve que contratar otro, ¿sí? Yo hasta los 5 años puedo reclamar la entrega. Pero los daños derivados de no haber tenido el auto prescribieron a los 3. Con lo cual no es lo mismo que sea extracontractual o no contractual. En cambio, el derecho del consumo, la tutela es igual, no hay ámbitos. La tutela es igual, haya pasado lo que haya pasado, porque está dentro de la relación de consumo. ¿Me siguen? Y se la puedo reclamar a quién? A todos. Todos tienen igual obligación, el productor, el transportista, el vendedor final, todos tienen la misma obligación de responder ante mí, tanto en materia extracontractual como contractual. Si yo tengo una concesionaria de autos que quiebra, yo no tengo que ir a verificar a la quiebra, yo debo pedir el cumplimiento de la entrega del auto a la automotriz. Porque en la relación de consumo, si soy consumidor, ella me debe el mismo deber de seguridad y protección de mis intereses económicos que el concesionario final. ¿Me siguen hasta acá? Ustedes me dirán, bueno, ¿quién aprueba esa teoría? Trigo Represas. Trigo Represas, un artículo en el cual cita nuestra postura, dice, mira, en realidad tienen razón, dicen estos chicos. A partir del 42 de la Constitución Nacional se terminó la distinción en materia de consumo que contractual y contractual. Por lo tanto, el plazo de ejecución va a ser siempre más alto, siempre va a ser más beneficioso, etc. Pero el efecto de este fallo, porque a mí me parece importante, salió con Dietrich del año 2015. Porque acá está por primera vez la ruptura de una teoría que nos enseñaban como dada. Si ustedes leen a los comercialistas, Marzorati y demás que hablan de sistemas de distribución, ¿qué es lo primero que les dicen? ¿A contrato de concesión? No. Las fabricantes no tienen responsabilidad, porque lo que hace es venderle el auto a la concesionaria lo vende como si fuera un tercero imparcial. ¿Así? No tiene el logo de Ford, no tiene a su vez condiciones que ustedes le imponen. ¿Puede vender autos de otros? No. Entonces, ¿de qué me están hablando? De que no tiene una relación. Quien adquirió un automotor mediante financiamiento promovió demanda por rescisión contractual y cobro de sumas de dinero contra la concesionaria vendedora y el fabricante.
No, Alejandro, si yo lo veo, vos hiciste un crédito, el auto no funcionaba, adelantela con el que te lo vendió. ¿Yo qué tengo que ver? Con la financiación y demás. ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones en el Comercial Salario? Obsérvese que de las constancias de autos surge que las demandadas son empresas prestadoras de un servicio efectuado de manera profesional, por lo tanto, están dentro del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. El actor es una persona humana, destinado de prestaciones, por lo tanto es consumidor. Y en el marco de la relación de consumo de que un producto sale de fábrica a través de la cadena de comercialización y llega a su destinatario final, pueden originarse situaciones fácticas con consecuencias públicas que involucran al consumidor. Por lo tanto, el tráfico hace exigible la protección responsable del consumidor y la confianza como principio de contenido ético que impone a los operadores económicos el inexcusable deber de honrar estas expectativas. En este contexto juzgo que Ford es responsable por el cumplimiento contractual que originó el pleito. Esto es relación de consumo. Lo que antes era tercero que no responde por ser procedente con la relación de consumo queda alcanzado por la norma constitucional. Todo lo contrario que nos enseñaron durante décadas. ¿Sí? Esto rompe esa lógica. Pero me interesa marcar cómo el impacto que tiene la relación de consumo en las decisiones de la Corte. Y siempre cito un caso que para mí es paradigmático, ¿no? Que es el concepto de peaje. Ustedes acá, si lo vivirán, ¿no? ¿Qué decía la ley de emergencia económica del año 89? Bueno, justamente establecía algo que no se conocía en ese momento. ¿El peaje para qué era? Para construirlo. Lo que generó el 89 de la crisis y el desmadre de la hiperinflación fue, bueno, le damos la concesión pero para que la mantenga. Algo inaudito, no existe en el mundo. No, acá no sí lo tenemos. Que pagamos para que lo mantenga, nada más. Entonces, la discusión era si cuando yo saco la ruta, estoy celebrando un contrato administrativo o un contrato de consumo. Año 2000, ruta 2, kilómetro 144, persona colisiona con 2 caballos. Obviamente, muere, demanda Covisur en ese momento, pasó por la vida, lo demanda por los daños y perjuicios. Obviamente, el responsable del caballo no aparece, bien mostré porque no tenía señal, no estaba marcado. Por lo tanto, hicimos la responsabilidad del Estado. Pero ya la Corte había hecho varios precedentes que el Estado no tiene responsabilidad por los bienes indígenas. Por lo tanto, no había responsabilidad. Ahora, ¿qué pasaba entonces con la concesionaria de la ruta? Entonces dice, miren, el principio del reglamento de explotación solamente dice que va a ser responsable el concedente por daños ocasionados al concedente o a sus usuarios cuando previene circunstancias ajenas a ellos. Entonces dice acá, ¿de quién es la responsabilidad? En realidad de los propietarios de los fondos aledaños, que no mantienen los alambrados, por lo tanto el animal pasa, no es responsabilidad del concesionario. El concesionario tiene que mantener la ruta, si se cayó el alambrado, es responsabilidad del dueño del campo, no del dueño de los animales, o si los animales. Por lo tanto, dice, no se puede responsabilizar al concesionario, porque además hay un principio, ¿se acuerdan? Del 2270, la ley de conclusión integral, transfiere hipoteca, ni saber, nadie puede transferir un derecho mejor ni más extenso que aquel que se posee. Si el Estado no respondía, el concesionario no podía responder. ¿Qué dice la Corte? Lo lamento. Los deudos de este conductor se quedan sin nada. Sin nada. Muy bien. Mismo caso, pero ahora es Bianchi con provincia y cambió la Corte. Ya no son los de la década anterior, es la conformación de la década del CENI. Y que conductor choca con 12 kilos en la ruta 11, no es en la ruta 11, ruta 11, y fallecen. Y la esposa y los hijos tienen heridas. ¿Qué diferencia hay? 2 caballos, un auto, muerto. ¿Qué cambió en el mundo jurídico para que podamos hablar de algo distinto? El 42 de la Constitución ya existía. Cambian las cabezas. Cambian las cabezas. Quiero decir lo que piensan. Y la forma de pensar. ¿Qué dicen? Miren, acá hay algo fundamental. Camino del Atlántico tiene un deber de seguridad con respecto a la extensión. Esa fue la frenada que quiso hacer, pero no. ¿Qué decía la concesionaria? Lo que viene diciendo como siempre. Pasó a más velocidad de la autorizada. Había un cartel que decía que en ese lugar había animales sueltos. Había un recuadro con una vaca. La responsabilidad del control de los animales es indelegable. Yo no lo puedo detener, no lo puedo llevar. Por lo tanto, la verdad, yo no tengo responsabilidad. Bueno, muy bien. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice,
la provincia no responde por lo que se viene diciendo, los animales, que dentro de todo se esperaban, pero la personalidad tampoco. No. ¿Por qué? Porque en realidad dice, discúlpenme, pero la verdad es que la relación del usuario con el concesionario no es una relación administrativa, sino que si bien la relación es administrativa entre el Estado y la concesionaria, la relación entre el usuario y el titular de la ruta es de consumo. Es de consumo. Zaffaroni en su voto particular dice, miren una cosa, cuando ustedes le cobran, dice que es el IVA, que es impuesto al consumidor final. Por lo tanto, más claro que eso que el consumidor no hay. Pero además, entonces dice, si esto es una relación de consumo, dice sobre todo Lorenzetti, dice, mire, es un vínculo contractual, por lo tanto, acá hay un servicio que se está prestando y esto genera deberes expresos. La ley de la economía, en ese caso no se aplica la ley 440 porque en el momento del hecho no había entrado vigencia, pero empieza a desgranar algunos elementos. Por ejemplo, la empresa dice, yo puse carteles, como dice Vialidad, anunciando que había animales sueltos. Y entonces le dice la Corte, discúlpeme, eso no es información. Información es advertir. ¿Por qué? Porque un cartel que está todo el tiempo inmóvil no advierte a nadie del peligro. Porque pues yo voy a pasar por una ruta y voy a ver que voy a bajar la velocidad, voy a mirar, no hay ningún animal. Voy a pasar la segunda vez, voy a bajar la velocidad, voy a mirar y voy a ver que no hay ningún animal. Voy a pasar 10 veces, voy a bajar la velocidad y voy a ver que no hay ningún animal. Si en mi bagaje de experiencia, en que yo paso por ahí y nunca hay animales, en el próximo viaje no voy a gastar nafta bajando la velocidad y haciendo más largo mi trayecto, no voy a pasar nada porque ya tengo incorporado que no hay animales hasta el día que me lo choque. Entonces dice, la ley de defensa del consumidor no dice que información es cumplir la formalidad. Informar es advertir, es poner en conocimiento cuando hay una circunstancia excepcional. ¿Y quién está en mejor situación? Vamos a la teoría de los costos. Cada persona que baje la velocidad, se baje, mire y arranque, implica más consumo de nafta, por ejemplo. En cambio, si usted estuviera todo el tiempo monitoreando, buscar sistemas de cámaras en esa zona, usted simplemente puede advertir fácilmente con carteles luminosos en el momento que la gente pasa. Por lo tanto, usted no cumple con el deber de información, no cumple con esos carteles fijos. Segundo, ¿sí? En realidad, quien está en mejor situación es usted, pero además usted tiene una carga de prevención del daño, como dijo el colectivo de la Constitución. Usted tiene que prevenir la producción del daño. Y en tercer lugar, usted puede solidarizar el costo de los daños a través del seguro. Entonces, si usted contrata un seguro y esta persona choca con el caballo, usted la indemniza a través del seguro, el seguro es su negocio, todos nosotros pagamos esa idea de solidaridad y nadie queda al descubierto. Entonces no hay argumento para que el empresario no cumpla con el deber de consumidor. Segundo caso, Ledesma María Leonor con Metrovías. Yo así hincapié hoy en que los conceptos del 42 de la Constitución no son vagos. ¿Qué pasa en este caso? Usted es una mujer que como todos los días en Buenos Aires se sube al subte, en hora pico. ¿Alguien viajó en hora pico en el subte de Buenos Aires? Bueno, experiencia aterradora, ¿sí? Vamos como sardinas, como ganado, miren. En este caso esta mujer va a la hora pico, quiere bajar. Cuando baja, entre la masa de gente que la va llevando, pone un pie y tiene la mala suerte de que lo pone entre ¿qué? Entre el andén y el vagón. Con lo cual, el pie se le va, pero la masa sigue. ¿Quién se queda? El tobillo. Se le fractura en varios pedazos y inicia una acción judicial.